Luego del torneo del poder, nuestros amigos vivirían vidas normales. Todos los universos se habían salvado gracias al deseo de número 17. De todas maneras, la mayoría de los dioses no estaban agradecidos. Veían a Goku como una amenaza, ya que temían de la gran confianza que tenía con Zeno-sama, y eso no les gustaba nada. Todos los dioses de la destrucción se reunirían, menos Bills, a quien dejaron fuera para sus planes. Goku fue quien sugirió este torneo del poder. Si llega a solicitar otro, no habrá perdón para los universos perdedores. Diría Jerez, no lo sé, el deseo del universo 7 fue revivirnos a todos. Diría Arak, ¿creen que sea tan peligroso como parece? Lo peligroso de Goku no son sus intenciones, es su comportamiento. Diría Kitela. Es cierto, tiene una manera de actuar muy imprudente. Además, se hace llamar amigo de Zeno-sama. Diría Jerez. ¿Qué pasará si un día hace enojar a Zeno-sama? ¿Qué haremos con él? Si lo matamos, Zeno-sama se molestará. Diría Sidra. Tendríamos que hacer que el mismo Goku no quiera ver a Zeno-sama. Diría Kitela. Si hacemos que lo odie, quizás dejará de visitarlo. Eres un idiota. Diría Bermud. Si llegas a hacer eso, podrías ocasionar que Goku se rebele ante Zeno-sama. Es muy arriesgado. Bermud tiene razón. Tenemos que sacarlo del camino, al menos hasta que Zeno-sama se olvide de él. Diría Jerez. Oh, claro, lo dices como si fuera tan fácil. Diría Kitela malhumorado. La próxima vez que Zeno-sama quiera verlo, le diremos que está durmiendo. Esa es una buena idea. Diría Bermud. Estaba siendo irónico. No seas payaso. Respondería Kitela. Me refiero a que podemos poner a dormir a Goku para siempre. Diría Bermud. Si Zeno-sama lo quiere ver, los mismos terrícolas de su universo dirán que está durmiendo. Creo que puedo hacer algo, Diría Jerez. pero no puedo garantizar que duerma para siempre. Con que duerma por el tiempo suficiente como para que Zeno-sama se olvide de él, es suficiente. Diría Sidra. Jerez, ¿conoces algún método? Preguntaría Bermud. Tengo una bruja bajo mi cargo que es muy buena realizando pociones de amor. Imagino que si no tiene una poción para dormir, podrá crear una o encontrar a alguien que lo haga. Solo denme unos días, los mantendré al tanto. Explicaría Jerez. Champa, sabemos que Bill es tu hermano. Ni se te ocurra decirle nada. Advertía Kitela. Claro que no, no seas idiota. Por algo propuse esta reunión. Diría Champa. Cada uno de los dioses de la destrucción regresaría a su universo. Jerez comenzaría con sus planes en busca de una poción de sueño. Pasarían algunos días. La diosa de la destrucción había conseguido tan difícil encargo. Contaba con una pequeña botella con un líquido de color lila. Solo necesito ponerle una gota de esto en alguna de sus bebidas y dormirá por siempre. Diría Jerez al estudiar el frasco. Los dioses de la destrucción se reunirían de nuevo. Jerez le mostraría su poción y les explicaría a todos cómo funciona. Con que una gota sola es suficiente. Diría Bermud. Según la bruja que me lo dio, dice que con una gota dormirá por 100 años. Diría Jerez. Con ese tiempo Goku envejecerá mientras duerme. Si llega a despertar antes de morir, no tendrá muchos años de vida. Además, su cuerpo perderá condición y salud. Bien, ahora solo queda hacer una cosa. Colocarle esa gota de la poción sin que se dé cuenta. Diría Arak. ¿Alguna idea? Yo me encargaré. Diría Kitela. Tengo uno de mis guerreros que es invisible. Él lo hará. Espera, tu guerrero es invisible, pero el frasco no. Diría Champa. ¡Demonios! Eso es cierto. Diría Kitela. Yo me encargaré. Sonreía Champa de manera tramposa. ¿Qué tienes en mente? Preguntaría Kitela. Ya lo verán. Respondería Champa. Pasarían algunos días mientras que en la Tierra todo parecía ir en orden. Champa estaba a punto de ejecutar su plan y poner a Goku a dormir para siempre. Goku tendría un arduo día de trabajo en el campo. En un momento llegaría la hora de comer. Goten llegaría con la comida. ¡Papá, la comida!, diría Goten mientras llegaba volando. Al fin moría de hambre. Diría Goku. Bueno, me tengo que ir. Mamá dijo que te dejara la comida y regrese porque quiere que estudie. Está bien, hijo, pórtate bien, diría Goku al despedirse de Goten. Goten dejaría a Goku, mientras este empezaba a comer. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?, diría Frost al presentarse. Frost, ¿qué haces?, preguntaría Goku al dejar de comer y levantarse molesto. Solo venía a agradecer por revivirnos luego del torneo del poder, diría Frost con una sonrisa siniestra. No te quieras pasar de listo, diría Goku. Sé la clase de sujeto que eres. ¿Acaso no puedo venir a saludar?, preguntaría Frost. Di que quieres y no me hagas perder más tiempo, diría Goku molesto. Solamente vengo a darte tu merecido, diría Frost
al lanzarse hacia Goku. Frost llegaría a Goku con un golpe de puño, pero Goku sujetaría el ataque sin mucho esfuerzo. El nivel de Goku estaba muy por encima de su oponente. No sé qué intentas, pero solo vienes a que te haga daño, diría Goku. Frost tomaría distancia de Goku, así que el Saiyajin lo seguiría. ¡Bastardo! ¡Ahora no pienses irte!, diría Goku. Goku iría con todo hacia Frost. Lo atacaría de un golpe de puño en su estómago. Mientras Goku golpeaba a Frost, el Dr. Rota aprovecharía la distracción. Con que aquí está la comida de Goku, diría el Dr. Rota al inspeccionar las cosas de Goku. El Dr. Rota tomaría una botella con agua y le aplicaría algo de la poción del sueño. Al instante desaparecería de allí. Goku acababa de derrotar a Frost. El demonio del frío apenas podía moverse. Ya será mejor que te largues de aquí. Ni siquiera tuve que transformarme, diría Goku. Está bien, me iré, diría Frost. Por favor, ya no me golpees. Frost se alejaría de allí dejando a Goku solo. Diablos, qué cosa que odio cuando me interrumpen en la comida, diría Goku. Goku volvería a comer, hasta llegado el momento de beber el agua. Luego de unos minutos de terminar la comida, Goku comenzaría a bostezar. Vaya, qué sueño tengo. Mejor me duermo una pequeña siesta, diría Goku. Goku se recostaría sobre el pasto y cerraría los ojos. Horas más tarde, Frost y el Dr. Rota estaban en el planeta de Champa. Buen trabajo. Goku duerme como un bebé, diría Champa. Vados observaría el universo 7 desde su báculo. Podría ver a Goku dormir en el campo a pesar de las horas. Vaya, esa pócima sí que ha sido efectiva, diría Vados. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, diría Frost al realizar una reverencia. Nadie allí está viendo. Es imposible que alguien sepa que fuimos nosotros, diría el Dr. Rota. Muy bien, Vados, págales para que se vayan de una vez, diría Champa. Vados le daría una fortuna a cada uno de ellos, y ellos se retirarían. Mientras tanto, en la casa de Goku, Milk y Goten estaban preocupados por Goku. No se imaginaban lo que estaba pasando. Mamá, ya se hizo tarde y papá no viene, diría Goten. Ese Goku de seguro se habrá ido a entrenar por ahí, diría Milk molesta. Pero mamá, si ni siquiera tenía su uniforme, diría Goten. Iré a buscarlo. Goten, no se te ocurra, diría Milk. Pero mamá, se quedará sin cenar, diría Goten algo triste. Que lo hagas y aprende a ser más responsable, diría Milk. Al otro día los dioses de la destrucción se reunirían. Todo fue un éxito, diría Champa. Goku duerme como un bebé, y así lo hará de aquí en adelante. Bien hecho, Champa. Con eso podremos quedarnos tranquilos, diría Bermud. Solo espero que ninguno de ustedes abra la boca, advertía Jerez. Nada de eso. Nadie en su sano juicio diría algo al respecto, diría Arak. En la Tierra ya era mediodía. Milk y Goten aún no tenían noticias de Goku. Goten, ve a buscar a tu padre. No es normal que no haya venido aún, diría Milk. Sí, mamá, diría Goten. Goten encontraría a Goku durmiendo en el medio del campo. No puede ser, se quedó dormido, diría Goten. Goten trataría de llamar a Goku, pero este no despertaba. Aún así sabía que estaba vivo porque Goku no dejaba de roncar. Papá, papá, ya despierta, diría Goten, pero no había manera de que despertara. Goten se daría cuenta de algo extraño. Goku había dejado las cosas del almuerzo sin arreglar. Mi papá se durmió desde el almuerzo, diría Goten. Minutos más tarde, Goten llegaría volando cargando a Goku. Goten, ¿qué sucede? Diría Milk preocupada. Mamá, papá se durmió desde el almuerzo, diría Goten. ¿Lleva todo un día durmiendo? Preguntaría Milk. Así es, las cosas del almuerzo estaban sin acomodar, diría Goten. Papá siempre deja todo arreglado. No lo puedo creer, diría Milk. Milk llevaría a Goku hasta la cama. Esperaría varias horas, pero este seguiría durmiendo. Días más tarde, todos los amigos de Goku estarían en su casa. Milk, averiguaremos qué sucede, diría Krillin. No saben cuánto se los agradezco, diría Milk. Tengo la solución, diría Bulma aterrada. Bulma había traído las esferas del dragón. Las usaría para despertar a Goku. Shenlong emergería para cumplir el deseo. ¿Cuál es su deseo? Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong. Por favor, despierta a Goku, diría Bulma.
Los ojos de Shenlong brillarían, pero no podría cumplir el deseo. Lo siento, no puedo cumplir ese deseo. Diría Shenlong. ¿Cómo es posible? Preguntaría Milk. Goku está durmiendo bajo una influencia que supera mis poderes. No puedo hacer nada. Lo siento. Tendrán que pedir otra cosa. Diría Shenlong. ¿A qué te refieres con una influencia? Preguntaría Bulma. Me refiero a que es algo fuera de mi poder. No puedo saber nada más porque me sobrepasa. Diría Shenlong. No es posible. Mi Goku jamás despertará. Diría Milk al comenzar a llorar. 100 años después, vemos a Goku despertar. Estaba sobre una cama enorme en alguna especie de palacio. ¿Qué es esto?, preguntaría Goku. ¿En dónde estoy? Goku se levantaría confundido y comenzaría a recorrer el lugar. Se daría cuenta que estaba dentro del templo de Kamisama. Goku saldría al exterior llevándose una gran sorpresa. Piccolo, ¿por qué desperté aquí?, preguntaría Goku. Señor Goku, qué bueno que despertó, diría quien pareciera ser Piccolo. Señor Goku, diría Goku confundido. ¡No puede ser! ¡Eres Dende! En efecto, soy yo. Diría Dende. ¿Pero cómo es posible? ¿Cuánto tiempo pasó?, preguntaría Goku. Piccolo llegaría finalmente. Goku, has despertado, diría Piccolo. ¿Qué veo?, diría Goku asombrado. Pero si son iguales. Señor Goku, tiene que saber algunas cosas. Diría Dende algo apagado. ¿En dónde están todos?, preguntaría Goku. Tanto Piccolo como Dende quedarían en silencio. ¿Y bien? ¿No piensan decirme nada?, preguntaría Goku. Goku, de alguna manera alguien te provocó una especie de sueño del que no despertabas. Para serte sincero, pensamos que no despertarías jamás, diría Piccolo. ¿Cuánto tiempo pasó?, preguntaría Goku seriamente. Pasaron 100 años, diría Piccolo finalmente. ¡No! ¡No es cierto!, diría Goku desconcertado. Lo es. Lamento la noticia. Eso quiere decir que Milk, Gohan, Goten, la pequeña Pan, diría Goku aterrado. Sí, todos han muerto, diría Piccolo. No te preocupes, murieron luego de tener vidas plenas. Tengo que encontrar al responsable de esto, diría Goku furioso al aumentar su ki. Goku saldría volando dejando el templo de Kamisama. Goku comenzaría a recorrer la Tierra. No tenía muy en claro qué hacer. Se sentía impotente por perderse de 100 años junto a los suyos. Pasaron 100 años. En cuanto me encuentre al responsable lo haré pagar muy caro, pensaría Goku molesto. Goku llegaría a Kame House. El maestro Roshi seguía con vida. Maestro Roshi llamaría a Goku emocionado. Goku, veo que al fin despiertas, diría el maestro Roshi alegre. No imaginaba que siguiera con vida. ¡Qué alegría!, diría Goku. Ven, pasa, tengo que contarte varias cosas, diría el maestro Roshi. El maestro Roshi le contaría a Goku todos los detalles sobre él, de cómo lo encontraron dormido, sobre las esferas del dragón que no pudieron ayudarlo, y además de cómo lo cuidaron por 100 años en el templo de Kamisama. No puedo creerlo. ¿Quién haría algo así?, preguntaría Goku. No tenemos ni idea, pero a los días de que te pasó eso, vinieron Whis y Bills, explicaría el maestro Roshi. ¿Y no pudieron ayudarme?, preguntaría Goku. Precisamente, ellos se encargaron de que te quedaras en el templo de Kamisama. Fueron sus órdenes. Y no solo eso, decía el maestro Roshi. También Whis se encargó de que tu cuerpo no envejezca. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Goku. Oh, querido Goku, creo que tendrás que hablar con ellos. Imagino que tienen sus razones, pero no habrán querido decirnos a nosotros, diría el maestro Roshi. Está bien, iré, diría Goku. Goku, espera, detendría el maestro Roshi. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. Prométeme que te cuidarás, pediría el maestro Roshi. Así es, lo haré, sonreía Goku. Goku trataría de buscar el ki de Whis y Bills, pero se le complicaría. Rayos, no puedo sentir sus presencias, diría Goku molesto. Intenta buscar al Kaioshin, de seguro él podrá ayudarte, diría el maestro Roshi. Es cierto, muchas gracias, diría Goku. Goku lograría encontrar el ki del Kaioshin y con la teletransportación llegaría al planeta sagrado. El Kaioshin y Kibito quedarían sorprendidos por su presencia. Señor Goku, ha despertado, diría el Kaioshin. Así es, he vuelto, diría Goku entre risas. Imagino que estará al tanto de todo en la Tierra, diría el Kaioshin. Más o menos, solo vi a Dende, Piccolo y al maestro Roshi. También estoy al tanto de los cuidados que me dieron en el templo de Kamisama,
diría Goku. Supongo que querrás visitar al señor Bills y al señor Whis, suponía el Kaioshin. Por supuesto, es más, vine a pedirte que me lleves con ellos, pediría Goku. Será más que un placer, diría el Kaioshin. Kibito, quédate por aquí por cualquier cosa que suceda. Está bien, lo esperaré, diría Kibito. El Kaioshin llevaría a Goku al planeta del dios de la destrucción. Aquí estamos, diría el Kaioshin. Vaya, todo se ve como siempre, diría Goku. Goku, ¿con qué despertaste? Diría Bills al recibirlo. Estaba con su ángel. Señor Goku, qué placer verlo, diría Whis alegre. A mí también me alegra verlos, diría Goku. Me dijeron que estuvieron pendientes de mí. El estómago de Goku comenzaría a sonar. Uy, tengo mucha hambre, diría Goku. Dormiste por 100 años. No es para menos, diría Bills. Lo invitamos a comer. ¿Qué le parece? Preguntaría Whis. ¡Genial!, diría Goku emocionado. Goku pasaría al castillo de Bills, pero antes de llegar a la cocina se llevaría una gran sorpresa. ¿Vegeta?, diría Goku impresionado. Ni siquiera podía sentir su presencia. Kakaroto, ya era hora de que despertaras, diría Vegeta al cruzarse de brazos. ¡Vegeta! ¡No lo puedo creer! ¡Solo mírate!, diría Goku. El poder que tienes es algo increíble. Ni siquiera puedo percibirte. Digamos que pasaron 100 años, diría Vegeta. Vegeta es mi sucesora, dios de la destrucción, comentaría Bills. Por ende, ahora ya es un dios y su longevidad se ha extendido. Genial, Vegeta, déjame felicitarte. Lo tienes bien merecido, diría Goku al extender su mano hacia Vegeta. Vegeta se quedaría inmóvil por un momento. No respondía al saludo de Goku. Gracias, diría Vegeta y finalmente estrecharía la mano de Goku. Si supiera cuánto lo ha extrañado el señor Vegeta, diría Whis. ¿En serio?, diría Goku. Eso no es cierto, diría Vegeta molesto. Lloraba por ti en las noches. Diría Bills entre risas. Vegeta, no puedo creerlo. ¿De verdad eres tú?, preguntaría Goku confundido. Claro que soy yo, idiota. Te están mintiendo, diría Vegeta furioso. ¿Acabas de llamar idiota al dios de la destrucción?, diría Bills seriamente. Lo siento, señor Bills, me emocioné, diría Vegeta aterrado. Luego nuestros amigos comerían, aunque claramente sería Goku quien más comería. ¡Cielos! Señor Goku, ¿tanto le entra en el estómago?, preguntaría Whis algo incómodo. No he comido por 100 años. Necesitaba comer algo. Diría Goku. Ahora que lo pienso, me dijo el maestro Roshi que conservaste mi cuerpo joven. Diría Goku. Así es, afirmaría Whis. Créame, no solemos meternos en los asuntos de los mortales, pero esto fue algo distinto. Estoy seguro de que fue el ataque de alguien, pero quiero saber quién es, diría Goku seriamente. Antes que nada, no se te ocurra cometer alguna acción o decir alguna palabra sobre esto, diría Bills. Pero, decía Goku y al instante Bills estaba frente a él con 2 dedos señalándolo. Hemos cuidado de ti, pero si llegas a cometer un error te desapareceré, diría Bills seriamente. Quiero saber qué está pasando, diría Goku molesto, como si la intimidación de Bills no valiera nada. Bills quedaría molesto por la actitud de Goku, pero en parte lo entendería. Muy bien, presta atención, diría Bills. Creemos que esto es obra de los dioses de la destrucción de los demás universos. ¿Estás seguro?, preguntaría Goku. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, diría Whis. Lo que nos hace sospechar de ellos es que fue justo después del torneo del poder, explicaría Bills. Además, Champa no ha venido a visitarme desde entonces. Estoy seguro que no viene hasta aquí porque se delataría con su risa de gordo come manteca. Lo suponía, diría Goku. Por favor, no se le ocurra cometer una locura, advertía Whis. Tengo que hacer algo. Esa gente me alejó de mi familia, diría Goku furioso. ¡Oh! Quédate tranquilo, que haremos algo, sonreía Bills de manera maliciosa. Horas más tarde, Daishinkan tenía un aviso para los Reyes del Todo. Gran señor, Whis me acaba de comunicar que tiene una gran sorpresa para ustedes, diría Daishinkan. ¿Una sorpresa?, preguntarían ambos Zenosama. Sí, exactamente, respondería Daishinkan. ¿Qué tipo de sorpresa?, preguntarían los Zenosamas. No me lo ha dicho, pero dijo que la idea era que no lo supieran hasta el momento para darle más emoción, explicaría Daishinkan. Solo aseguró que les agradará mucho. ¡Genial!,
dirían ambos Zenosamas. También insistió en que todos los dioses deberían de estar presentes. Diría Daishinkan. ¡Wow! Dirían ambos Zenosamas. Debe ser de algo grandioso. Imagino que sí. Respondería Daishinkan, aunque ya sabía cuál era la sorpresa. Horas más tarde, todos los dioses serían convocados de emergencia por Zenosama. Esto incluía a los dioses de la destrucción, dioses de la creación y ángeles. Todos estaban aterrados. Sentían que las razones eran muy importantes como para tener ese tipo de llamado. Me pregunto, ¿qué habrá pasado? Se preguntaría Champa. Quizás es un nuevo torneo del poder. Diría Vados. No digas esas cosas, que se me sale el corazón de la boca. Diría Champa. Me pregunto si habremos hecho algo mal. Diría Bermud. Quizás el gran Zenosama quiere valorar el esfuerzo de los universos, ¿vale? Diría Margarita. Señor Bermud, no se preocupe. El gran Zenosama es alguien sabio. Diría Topo. Ay, Topo, algún día estarás en mi lugar y sabrás que no es fácil. Diría Bermud. Un momento, ¿por qué estamos todos y no ha llegado Bill? Preguntaría Quitela. Es cierto, falta Bills aquí. Diría Jerez. Debe ser porque no es grato para Zenosama. Se burlaría Champa. Su atención, por favor. Llamaría a Daishinkan. Todos los dioses realizarían una reverencia. Los Zenosamas habían llegado. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Dirían los Zenosamas. ¿Qué sucede? Preguntaría Champa. El señor Bills tiene una gran sorpresa para Zenosama. Diría Daishinkan. Y solicitó que todos los dioses deberían de estar presentes para compartirla con todos. Rayos, Bills de seguro meterá la pata. Pensaría Quitela. Disculpe, gran señor, pero no veo a Bills por ninguna parte. Diría Champa. Ahora que están todos, lo llamaré. Diría Daishinkan. Daishinkan chasquearía sus dedos. Bills, Whis y Vegeta se harían presentes. También se podría ver a alguien detrás de ellos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Preguntarían los Zenosamas. ¡Soy yo! Diría Goku al asomarse. ¡Goku! Dirían ambos Zenosamas al lanzarse hacia él. ¡Pequeño Sens! Ha pasado mucho tiempo. Diría Goku al abrazarlos. ¿Qué está pasando? Diría Champa en voz baja. Dímelo tú. Diría Jerez en voz baja. ¿Sucede algo? Preguntaría Daishinkan en voz alta. Nada, gran señor. Dirían Jerez y Champa aterrados. Goku, ¿dónde estabas? Preguntaría un Zenosama. Sí, Goku, ¿dónde estabas? Preguntaría el otro Zenosama. Me dormí. Diría Goku entre risas. ¿Te dormiste por 100 años? Preguntarían los Zenosamas al cruzarse de brazos. Sí, fue raro, diría Goku. No sé qué pasó, pero me dormí y nadie podía despertarme. Por suerte, el señor Bills y el señor Whis cuidaron de mí. Ordené a Whis que hiciera que el cuerpo de Goku no envejeciera. Diría Bills. Bills, has hecho un buen trabajo. Diría un Zenosama. Sí, has hecho un buen trabajo. Diría el otro Zenosama. Toma, un caramelo como premio. Diría un Zenosama al darle un caramelo. ¡Qué gran honor! Diría Bills al recibirlo. No puede ser. Ese bastardo se lució y se ganó los puntos con Zenosama. Pensaría Champa furioso. Díganos, ¿cómo es posible que haya dormido por 100 años? Preguntaría Daishinkan. A pesar de que pasaron 100 años, no hemos podido averiguarlo. Diría Whis. Lo que sí es seguro es que fue pocos días después del torneo del poder. ¿Quién fue? Preguntarían los Zenosamas al observar a los dioses con odio. Todos los dioses de la destrucción se quedarían aterrados. También los Kaioshins. Los ángeles estaban indiferentes, ya que a ellos no les afectaba la decisión de Zenosama. Pequeños Sens, no se preocupen. Ahora lo importante es que estoy aquí y podré venir a visitarlos, diría Goku. Oh, podríamos celebrarlo con otro torneo del poder. Propondría Daishinkan. ¡No puede ser! Diría Quitela aterrado. Era una broma. Sé que esa idea no les gusta, diría Daishinkan entre risas. Sí, además ya hicimos uno, diría un Zenosama. Sí, otro sería aburrido, diría el otro Zenosama. Bills observaría seriamente a los dioses de la destrucción. Sentía la hostilidad en cada uno de ellos. Gran Zenosama, debemos de partir, diría Bills. ¿Tan pronto? Preguntarían ambos Zenosamas. Así es que el señor Goku acaba de despertar de un sueño de 100 años. Diría Whis. Necesita recuperarse físicamente. Ha perdido mucho estado físico. Bueno, pero ven pronto, diría un Zenosama.
Sí, ven pronto, diría el otro Zenosama. Lo prometo, pequeño Sens, diría Goku. Luego de una despedida, todos regresarían a sus respectivos universos. Goku sentía que sus músculos habían perdido forma, por lo que se vería obligado a recibir un riguroso entrenamiento. ¿Y bien? ¿Qué tal se siente? Preguntaría Whis. La verdad es que aún sigo molesto, diría Goku. Pudimos notar la expresión de los dioses. Diría Bills. Tu visita fue un desagrado para ellos. Kakaroto, será mejor que tengas cuidado y no salgas de este planeta, advertía Vegeta. Al menos por un tiempo. No, Vegeta, los que tendrán que tener cuidado serán los dioses de la destrucción, diría Goku furioso. Goku, no cometas una locura. Ya veremos cómo nos encargaremos de ellos, diría Bills. No te preocupes, tengo la mente muy enfocada, diría Goku. Pero no los perdonaré por lo que me hicieron. Goku terminaría de decir eso muy enojado. Al otro día, los dioses de la destrucción se reunirían a causa del despertar de Goku. Claramente, Bills no estaría invitado. Había una gran preocupación. Temían que Goku supiera la verdad. Tenemos que encargarnos de Goku como sea. Diría Kitela furioso. No es suficiente, diría Likir. ¿De qué hablas? Preguntaría Kitela confundido. Si nuestro plan no funcionó, ya no podremos hacer nada, diría Likir. Solo logramos que Zenosama empatice aún más con Goku. Fracasamos y tenemos que aceptar la derrota. No puedes estar hablando en serio. ¡Eres un maldito cobarde! Diría Kitela. Sinceramente, tu opinión no me es relevante. Con el permiso de todos, me retiro, diría Likir, y se iría de la reunión. No puedo creer que ese cobarde se haya ido. Diría Kitela furioso. No está tan equivocado. No podemos hacer mucho contra Goku. Diría Jerez. ¿De qué hablas? ¿Tú también te apartas de esto? Diría Kitela. No es que quiera hacerlo, pero no tengo opción. Nuestro plan en contra de Goku salió como planeamos, pero Whis y Bills supieron resolverlo. No tiene caso seguir con esto. Es más, ahora todos somos sospechosos. Diría Jerez. No lo puedo creer. El tonto de mi hermano se salió con la suya. Diría Champa furioso. Todo esto es culpa de ustedes, que son unos completos inútiles. Yo creo que desde hoy actuaré por mi cuenta, diría Bermud. Hasta la próxima, decía Bermud al irse. 2 menos. ¿Algún cobarde más quiere salir? Preguntaría Kitela. Adiós, diría Arak al irse. Con Arak son 3 menos. Diría Jerez. Jerez, ¿qué vas a hacer? Preguntaría Kitela. No quiero seguir con esto, pero ya estoy involucrada. Recuerda que fui yo quien consiguió la poción del sueño. Solo estaré al tanto de Goku. Quiero ver qué sucede con él. Explicaría Jerez. ¿Qué harán los demás? Preguntaría Kitela. El resto de los dioses respondería al desaparecer. Solo quedarían Kitela, Champa y Jerez. No puedo creer. Son unos cobardes. Diría Kitela furioso. Estás tomando esto muy personal. Yo sigo solo porque soy la más involucrada. Diría Jerez. Por supuesto que Champa lo hace solo por el odio a su hermano. Oye, mejor cierra la boca. La próxima vez, consigue una pócima que lo haga dormir por siempre. Diría Champa furioso. Quizás la próxima vez tú podrías conseguir una mejor. Gordo sin cerebro. Diría Jerez. Dejen de pelear. Tenemos que concentrar nuestra ira en Goku, no entre nosotros. Diría Kitela. Tenemos que encontrar la manera de deshacernos de ese idiota. Mientras tanto, Goku comenzaría su jornada, listo para entrenar. Aún así, Goku notaba su cuerpo oxidado. Vaya, sí que he perdido estado físico por dormir tanto tiempo. Es natural. Después de todo, recuerde que tiene un cuerpo mortal. Diría Whis. Es cierto, el señor Bills duerme por mucho tiempo y no parece perder estado físico durante los años. Diría Goku. ¡Ja! De eso se trata, ser un dios. Diría Bills con orgullo. De todas maneras, podría aprovechar ese tiempo entrenando. Pero mírelo, solo duerme como una foca. Diría Whis al suspirar. Oye, yo no soy el que se debilita por dormir 100 años. Preocúpate por Goku. Contestaría Bills molesto. ¿Dónde está Vegeta? Preguntaría Goku. Me gustaría entrenar con él. Lamento decirte que eso no será posible, diría Whis. El señor Vegeta en este momento se encuentra realizando un ejercicio de meditación muy importante. Además, su poder está fuera de su alcance. Es cierto, mientras él se hizo más fuerte, yo me hice más débil, diría Goku apenado. No puedo creer que esté pasando por esto por culpa de estos malditos dioses, diría Goku molesto mientras su ki comenzaba a incrementar por sí solo. Será mejor que te calmes, advertía Bills en tono de amenaza. No quiero enterarme que intentaste algo en contra de los dioses. ¿Qué te pasa? ¡Mira lo que me hicieron! ¡Lo perdí todo!, contestaría Goku furioso.
furioso. Bills aparecería frente a Goku, lo tomaría del brazo y lo apretaría con fuerza. No solo tienes que tener fuerza física, también mental, diría Bills. No es momento de tomar acciones. Ya les hemos dado el susto al mostrarte con Zeno-sama. Ahora tienes que recuperar tu condición física, o de lo contrario cualquier guerrero podría matarte. Y es lo que queremos evitar. «Suéltame, me lastimas», diría Goku adolorido. Y eso que no estoy haciendo fuerza, diría Bills al soltarlo. «Hagamos algo, señor Goku», diría Whis. «Primero peleé contra el señor Bills. Creo que aún es muy pronto para poder pelear contra mí». «De acuerdo», diría Goku. Goku se colocaría en guardia mientras que Bills se quedaría parado como si nada. «¿No vas a ponerte en guardia?», preguntaría Goku confundido. «No necesito una. Ataca cuando quieras», diría Bills al realizar un gesto con su mano. «Mírate cómo eres de creído», diría Goku molesto. Goku se lanzaría hacia Bills. Llegaría con un golpe de puño, pero el dios de la destrucción se cubriría como si nada. «Esto es peor de lo que pensé. Estás más débil de lo que esperaba», diría Bills. «¡Cierra la boca!», diría Goku furioso. Goku elevaría su ki sin transformarse. Comenzaría a atacar a Bills con una secuencia de golpes a gran velocidad, pero ninguno de sus ataques lograría conectar con éxito. Bills solo esquivaba con la punta de su dedo. Goku se apartaría varios metros. Se veía algo agitado y le costaba respirar. «No puedo creerlo», diría Goku cansado. «¿De verdad perdí condición?». «Por supuesto. Por eso es crucial que entrene», diría Whis. «Creo que antes de pensar en tener una pelea, será mejor que hagas ejercicio. Hasta perdiste masa muscular», diría Bills. Bills se daría media vuelta y se retiraría mientras bostezaba. «Oye, aún no terminé contigo», diría Goku furioso. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Estaba listo para atacar a Bills con todo. «Señor Goku, esa es una pésima idea», advertía Whis. Goku daría un paso al frente. Su pierna quedaría casi inmóvil. «¿Qué pasa?», diría Goku al sentir su cuerpo entumecido. Luego Goku se desplomaría por completo. No podía mantenerse en pie. «¡Rayos! ¡Mi cuerpo!», diría Goku adolorido. Goku dejaría de usar su transformación. Estaba agotado. Bills comenzaría a reír por la escena. «Te lo dijimos», diría Bills. «Te falta condición». «Señor Goku, por poco se mata solo», diría Whis molesto. «El Super Saiyajin Blue requiere de un gran costo de energía. Como mucho, podrá transformarse en Super Saiyajin». «Lo sé, solo déjame descansar un momento». «Whis, solo dale entrenamiento básico y que coma bien», diría Bills. «Sí, tengo mucha hambre», diría Goku mientras su estómago sonaba. Una hora más tarde vemos a Goku comer. Devoraba todo como era de costumbre. «Vaya, tiene el mismo apetito de siempre». «Es que tu comida es muy deliciosa», diría Goku. Luego de decir eso, Goku se quedaría algo apagado. Estaba recordando a Milk. «¿Sucede algo?», preguntaría Whis. «Es que jamás volveré a comer la comida que me hacía Milk», diría Goku. «Cielos, nunca nada será lo mismo». «Cuánto lamento oír eso», diría Whis. Goku rompería su plato por accidente. No podía medir su fuerza por la ira. «Lo siento, tengo que irme», diría Goku y desaparecería con la teletransportación. «Vaya, cómo me compadezco de él. Sí que debe estar sufriendo», diría Whis algo apagado. Goku se quedaría dentro del planeta de Bills. Solo se apartaría del resto. Se sentía muy triste. «Aún no lo entiendo. ¿Qué hice para merecer esto?», preguntaría Goku. De pronto Vegeta llegaría. «Kakaroto, ¿qué se supone que haces?», preguntaría Vegeta. «Vegeta», diría Goku asombrado al ponerse en pie. «Nada, solo pensaba un poco». «Poniéndote mal no arreglarás las cosas», diría Vegeta. «Será mejor que levantes la frente en alto y entrenes como un verdadero Saiyajin». «No lo entiendes. Lo perdí todo. Tú al menos disfrutaste estos 100 años y te has hecho muy fuerte. Sin embargo, mírame a mí», diría Goku. «¿Y solo por eso vas a ponerte a llorar?», preguntaría Vegeta molesto. «Vegeta, no seas tan duro conmigo», contestaría Goku. «Tú viviste hasta adulto creyendo que eras un terrícola. No viviste todo lo que pasé yo con Freezer», diría Vegeta. «Mi planeta, mi padre, ser príncipe de una raza extinta, un príncipe sin reino. Lo siento, no quise ser egoísta», diría Goku. «Pasé más de 20 años bajo la sombra de Freezer, cumpliendo sus pedidos y ayudándolo a enriquecerlo mientras él nos usaba», diría Vegeta. «Sin embargo, no me puse a llorar. Usé todo ese odio en cumplir mi objetivo, hacerme más fuerte y vengarme.
Ahora mírame, estoy listo para ser un dios de la destrucción. Vaya Vegeta, ahora que lo dices así, haces ver mi situación más pequeña de lo que pensaba, diría Goku al darse cuenta de la situación. Entrena, Kakaroto, quizás algún día puedas pelear contra mí y darme una batalla digna, como en los viejos tiempos, diría Vegeta al retirarse. Vegeta tiene razón, tengo que usar ese odio de manera productiva, diría Goku. Goku regresaría con Whis y comenzaría a entrenar como si nada. Pasarían algunos días de gran sacrificio. Goku poco a poco iría recuperando su estado, aunque aún estaba lejos de ser quien fue una vez en el pasado. Al quinto día, Goku comenzaría a entrenar usando su forma del Super Saiyajin. ¿Qué tal?, preguntaría Whis. ¿Logras soportarlo? Eso parece, diría Goku al comenzar a lanzar golpes al aire. Goku seguiría toda la tarde entrenando en Super Saiyajin. Al finalizar el día se vería cansado. Suficiente por hoy. Vaya a ducharse que pronto estará la cena, diría Whis. ¡Qué bien, muero de hambre!, diría Goku. Una hora después, Goku saldría de la ducha e iría a cenar junto con los demás. Todos estaban asombrados al ver a Goku en Super Saiyajin. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntaría Bills. Señor Goku, no me diga que no se dio cuenta que está en Super Saiyajin, diría Whis. Lo sé, es parte de mi entrenamiento, diría Goku. ¿Qué dices?, preguntaría Bills mientras Vegeta sonreía. Hace un tiempo, mucho antes de conocerlos, una parte de mi entrenamiento para controlar mis transformaciones era permanecer día a día con el Super Saiyajin, explicaría Goku. Es una manera de controlar el gasto de energía. De estar en Super Saiyajin y controlar el uso excesivo de energía, puedo usar otras transformaciones sin tener tanto ese problema. Si usted cree que eso le dará resultado como en el pasado, adelante. Solo le pido que no se sobrepase, diría Whis. Suelo ser exigente con mi entrenamiento, pero tampoco quiero muertos a mis alumnos. No te preocupes, sé lo que hago, diría Goku. Goku tomaría un vaso de agua y se le rompería en las manos. Rayos, aún me falta controlar mi poder, diría Goku apenado. Solo trata de no romper las cosas, diría Bills molesto. Cada utensilio que rompas será un hueso que yo rompa de ti. Lo siento, señor Bills, diría Goku entre risas. Mientras tanto, Kitela llegaría al planeta de Champa. ¿Qué quieres aquí?, preguntaría Champa. Tengo un plan para deshacerme de Goku, diría Kitela con una sonrisa siniestra. No tenías que venir hasta aquí. Si nos ves en Osama podría ser muy sospechoso, diría Champa. Vamos, no seas tonto. Nos reunimos todos hace poco, diría Kitela. Una cosa es una reunión entre dioses, otra es dos dioses juntos, diría Champa. En especial cuando se trata de ti. Deja de quejarte tanto y escucha mi plan, diría Kitela molesto. ¿Están seguros de seguir con esto? Sería peligroso si Senosama sospecha, intervendría Vados. ¡Cierra la boca! ¡Sabemos lo que hacemos!, gritaría Champa molesto. Estaba muy enojado. Pasaría un mes entero. Goku lograría grandes avances, aunque todavía le faltaba mucho camino por recorrer. Ya lograba hasta entrenar con la fase 3 hasta el momento, pero no lograba sostener el estado Dios común. Muy bien, señor Goku. Va por buen camino, diría Whis mientras veía a Goku entrenar. Aún me falta mucho. No puedo confiarme, diría Goku. Vaya, veo que está muy motivado, pensaría Whis. De pronto el báculo de Whis sonaría. Se trataba de una llamada de Daishinkan. Padre, qué placer verlo. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntaría Whis. Whis, lamento molestarte, pero tenemos que realizar una reunión sobre ciertos temas entre los universos. Tienen que estar presentes todos los dioses, explicaría Daishinkan. Por favor, trae también a Vegeta, ya que pronto será un dios de la destrucción. Entiendo. ¿Cuándo será la reunión?, preguntaría Whis. Mañana, a esta hora, diría Daishinkan. Hay tiempo de sobra para aprontarlos. Iremos hasta allí, diría Whis. Whis se comunicaría con el Kaioshin para darle el aviso. Luego hablaría con Bills y Vegeta. Me preocupa que haya sucedido algo, diría Vegeta. No te alarmes, esto es algo que hacemos cada 1000 años, aunque últimamente lo aplazamos demasiado, diría Bills. La última reunión fue hace 1500 años, diría Whis. Para ser sincero, creo que se nos está haciendo un mal hábito aplazarlo. Mi preocupación es Kakaroto, diría Vegeta mientras lo observaba entrenar. Temo que se quede aquí solo. Tonterías, no creo que haga nada malo. Además, solo serán unas horas, diría Bills.
Me refiero a que todos los dioses sabrán que estará solo porque estaremos con ellos, diría Vegeta. No había pensado en eso, diría Whis. Sí, creo que será mejor tomar medidas. Nadie en su sano juicio atacaría el planeta de un dios de la destrucción, diría Bills. Sería un suicidio. Además, si lo hacen, haré responsable al dios de la destrucción del universo que le corresponda. Solo hay que decirle que se quede aquí, diría Whis. Después de todo, no se ha movido de este planeta por más de un mes. No creo que lo haga justamente las horas que estaremos afuera. Whis se acercaría a hablar con Goku sobre que se quedará en el planeta. Muy bien, señor Goku. Como le dije, nada de salir por ahí, diría Whis. No hay problema, me quedaré entrenando, diría Goku. Más le vale, diría Whis. Al otro día el Kaioshin llegaría al planeta de Bills. Estoy listo. ¿Dónde está Kibito?, preguntaría Goku. Él se quedará por cualquier urgencia. No es prudente de que no haya nadie vigilando nuestra ausencia, diría el Kaioshin. Imagínese que nos vamos y cuando regresamos ya no hay Universo 7. Reía Whis. Ya, cierren la boca. Es hora de irnos, diría Bills. Mientras antes salgamos, antes regresaremos. Nuestros amigos partirían viaje directo a la reunión entre los dioses, aunque Champa y Kitela ya tenían sus planes. En el universo 6, Champa estaría con Vados. Además, también estaba Frost con ellos. Recuerda lo que tienes que hacer. Si algo sucede, nada de decir que te enviamos o serás destruido, diría Champa. No se preocupe, señor, diría Frost al realizar una reverencia. No puedo estar más agradecido luego de que me sacó de prisión. Solo lo hice para que cumplas con lo que te pedí y nada de trucos, diría Champa. Señor Champa, ¿está seguro de que es buena idea?, diría Vados. ¿De qué hablas?, preguntaría Champa. Recuerde que el señor Frost atacó a Goku en el pasado, justo antes de caer en ese sueño. ¿No sería sospechoso?, comentaría Vados. Para nada, ni siquiera debe recordarlo, diría Champa. Además, todos sabemos que el poder de Goku no es el mismo que antes, mientras que Frost es más fuerte desde entonces. No se preocupe, cuando ponga mis manos encima de Goku, no podrá hacer nada, diría Frost. Como sea, pero luego no quiero quejas, diría Vados. Ya lo conozco como es usted. Luego me echará la culpa a mí de que mis planes no son buenos cuando son suyos. No digas tonterías, diría Champa. El Kaioshin del universo 6 llegaría. Aquí estoy, es hora de irnos, diría el Kaioshin. Bien, Vados, lleva a Frost a la Tierra, ordenaría Champa. Como ordene, contestaría Vados. Vados crearía un portal, enviando a Frost a una zona del universo 7 cerca de la Tierra. Frost iría volando directo al planeta, mientras los dioses se presentaban en la reunión. Una vez que Frost llegara a la Tierra, comenzaría a atacar destruyendo todo a su paso. Piccolo y Dende se enterarían de la situación. Pero tenga cuidado, recuerde que es un demonio del frío, diría Dende. No hay problema, me he enfrentado a cosas peores, diría Piccolo. Frost llegaría a una ciudad. Los habitantes lo verían en el cielo y comenzarían a correr aterrados. Vaya, desde aquí arriba parecen simples hormiguitas, diría Frost. Mejor las exterminaré. Frost canalizaría energía en su mano y lanzaría un rayo de ki, pero antes de impactar en la ciudad, Piccolo llegaría y desviaría el ataque. ¿Qué quieres aquí?, preguntaría Piccolo. Oye, no te metas en mis asuntos, diría Frost molesto. Piccolo se lanzaría con todo hacia Frost. Llegaría con un golpe de puño, pero el demonio del frío sujetaría su mano como si nada. No creas que no he incrementado mis poderes, diría Frost. Frost golpearía fuertemente el estómago de Piccolo. Un gran estruendo se escucharía en el cielo por la fuerza del golpe. Sucio Namekusei, quítate de mi camino, diría Frost al arrojar a Piccolo al suelo. Kibito estaría observando todo desde el planeta sagrado. No puede ser, ¿por qué está atacando justo ahora?, se preguntaría Kibito. Espero que Piccolo pueda detenerlo. Piccolo regresaría a Frost. Se sujetaba el estómago por la fuerza del golpe. Sabandija asquerosa, te haré pagar por esto, diría Piccolo furioso. Piccolo comenzaría a gritar. Elevaría su ki al máximo, logrando su forma Orange. ¿Pero qué demonios?, diría Frost confundido. ¿Acaso te hiciste más grande? ¡Cierra la boca!, diría Piccolo mientras cargaba un golpe de puño que conectaría con su rostro. Frost saldría despedido lejos por el poderoso ataque. ¡Maldito!,
Diría Frost. Supongo que contigo tendré que ensuciarme las manos. Frost comenzaría a gritar elevando su ki al máximo. Picoro quedaría aterrado por el gran poder que sentía. No es posible. De verdad que pertenece a una raza prodigio, diría Picoro. Frost llegaría con una patada sobre Picoro y comenzaría a atacarlo sin descanso. Picoro hacía lo posible por mantener la pelea, pero se le estaba dificultando. El nivel de Frost era superior al suyo. Este sujeto me está haciendo perder el tiempo. Necesito que Goku venga hasta aquí, pensaría Frost. Frost lanzaría un golpe martillo. Picoro caería golpeando fuertemente en el suelo. Kibito lo veía todo. Sabía que Picoro no podía sostener más esa pelea. Van a enojarse conmigo, pero no tengo otra opción, diría Kibito. Kibito iría al planeta de Bills en busca de la ayuda de Goku. Kibito, ¿qué haces aquí?, preguntaría Goku. Rápido, tenemos que ir a la Tierra, diría Kibito. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. La Tierra está en peligro. Frost está atacando, diría Kibito. ¿Frost?, diría Goku confundido. Goku recordaría que Frost fue la última persona que enfrentó antes de dormir por 100 años. El ki de Goku se descontrolaría. Kibito casi saldría volando. Oye, contrólate, diría Kibito. Lo sé, llévame a la Tierra cuanto antes, pediría Goku. Minutos más tarde, vemos a Frost pisar el cuerpo de Picoro. Lo estaba torturando a pesar de que este ya no podía defenderse. ¿Dónde demonios se metió ese simio asqueroso?, se preguntaría Frost. De pronto Frost desviaría por reflejo una bola de ki. Había sido quien llegó para atacarlo. Oh, pero ¿a quién tenemos aquí? Si es la Bella Durmiente. Ten cuidado con tus palabras o lo pagarás caro, diría Goku furioso. Haz esto rápido. Si Bill se entera que te saqué de su planeta, me matará, diría Kibito. Solo será un momento, diría Goku seriamente. Frost patearía a Picoro, haciendo que este vaya hasta donde estaba Goku. Goku lo sujetaría para que este no cayera. Picoro, no te preocupes, lo haré pagar por esto, diría Goku furioso. Goku se transformaría en Super Saiyajin fase 2 y se lanzaría con todo hacia Frost. Llegaría con un golpe de puño, pero Frost se cubriría al cruzarse de brazos. Nada mal, sonreía Frost. Frost y Goku comenzarían a luchar mano a mano. Ambos intercambiaban golpes al mismo nivel. Maldición, este sujeto tiene mi nivel. No fue lo que me dijo Champa, pensaría Frost molesto. Goku conectaría con una patada en las costillas de Frost, obligándolo a quebrar su guardia. Es cuando Goku toma ventaja de la situación y comienza a golpear una y otra vez a Frost. Frost no encontraba manera de salir de esa situación. ¡Maldito desgraciado!, gritaría Goku al detonar un rayo de ki a corta distancia. Frost saldría despedido lejos. Maldito, no dejaré que te salgas con la tuya, diría Frost furioso. Frost juntaría sus manos y lanzaría un gran rayo de ki. Goku estiraría las suyas y lograría resistirlo. No es posible, diría Frost aterrado. Luego de un esfuerzo, Goku lograría desviar el rayo de ki a un lado. ¿Cómo es posible? Deberías de ser muy débil, diría Frost furioso. Ahora verás, diría Goku. Goku elevaría su ki y con esfuerzo lograría usar la fase Dios. ¿Qué?, diría Frost aterrado. Frost intentaría huir, pero Goku se adelantaría a él y de una patada lo dejaría estampado en el suelo. Frost trataría de levantarse, pero Goku caería parado sobre sus piernas. De esa manera le rompería las rodillas. Ahora vas a hablar, diría Goku. Fuiste la última persona con la que luché antes de dormir por 100 años. ¿Esto fue tu plan? No sé de qué estás hablando, diría Frost para zafar de la situación. Goku pisaría con fuerza para lastimarlo aún más en la rodilla. Está bien, hablaré, diría Frost. Te escucho, diría Goku. No sé cómo fueron los planes. Solo sé que Champa me ordenó pelear contigo, mientras otra persona te ponía una poción del sueño en el agua, diría Frost. ¡Lo sabía! Fue una obra de los dioses, diría Goku. Creo que hay más de un dios involucrado, pero solo sé que fue Champa quien me dio la orden. Por favor, déjame ir, rogaba Frost. Goku patearía el rostro de Frost dejándolo inconsciente. Kibito, llévame al planeta de Bills, diría Goku. Está bien, diría Kibito. Pero llévame con Frost, pediría Goku. Horas más tarde, Bills, Whis y Vegeta regresarían. Se llevarían la sorpresa de que Goku estaba con Frost. El demonio del frío estaba desmayado. Kakaroto, ¿qué sucedió?, preguntaría Vegeta. ¿Qué hace Frost aquí?, preguntaría Bills. Lo traje desde la Tierra,
diría Goku. Te dije que no salieras de aquí. Diría Bills furioso. Eso no importa, diría Goku. Lo importante es que ya sé toda la verdad. ¿De qué está hablando, señor Goku? Preguntaría Whis. Frost me lo dijo todo. Champa ordenó que me pusieran una poción del sueño mientras Frost me distraía en una pelea, diría Goku. Vaya, con que todo esto es culpa de Champa, diría Bills. aunque podría asegurar que los demás dioses tienen algo que ver. Bills señalaría a Frost. Lo desaparecería con energía de Hakai. ¡Oye! ¡Lo necesitaba con vida!, diría Goku. ¿Para qué?, preguntaría Bills. Para llevarlo con Zenosama. Así confiesa todo. Y Champa lo pagará por ello, diría Goku. Creo que está cegado por la ira, señor Goku, diría Whis. ¿De qué hablas?, preguntaría Goku. Si Zenosama se molesta con Champa de esa manera, desaparecerá el universo 6 por completo. Pagarán muchas vidas inocentes, diría el ángel. Como sea, no me queda otra que entrenar para eliminar a Champa. Goku diría eso muy decidido. Quería eliminar a Champa como fuera. En el tranquilo pueblo de la montaña Paos, Goku estaba disfrutando de un raro día de descanso junto a su familia. La paz del lugar solo era interrumpida por el canto de los pájaros y el sonido del viento acariciando los árboles. Gohan y Goten jugaban en el jardín mientras Milk preparaba una deliciosa comida en la cocina. Todo parecía perfecto hasta que algo sucede. De repente, una misteriosa figura aparecería en el horizonte, avanzando rápidamente hacia Goku. Era un anciano de aspecto curioso pero poderoso, con una larga barba blanca y ropas que parecían haber sido sacadas de un antiguo templo. Goku, siempre alerta, se levantaría para recibirlo. ¿Quién eres?, preguntaría Goku con curiosidad, aunque sin mostrar signos de hostilidad. Mi nombre es Yamoshi, respondería el anciano con voz serena. Vengo de un futuro lejano y he recorrido el tiempo para encontrarte. ¿Yamoshi?, diría Goku confundido. Goku fruncía el ceño, sorprendido por la revelación. Yamoshi continuaría explicando la situación. He venido para advertirte algo. Un terrible peligro se cierne sobre nuestro universo. Tú, Goku, eres la clave para evitar una catástrofe sin precedentes. Sin embargo, necesitarás una habilidad especial que aún no has desarrollado. La capacidad de prever el futuro, diría Yamoshi. Goku, no me gusta esto, diría Milk asustada. No te preocupes, yo manejo esto, diría Goku. Goku se rascaría la cabeza, incrédulo de la situación. ¿Prever el futuro? Pero yo soy un guerrero, no un adivino, diría Goku. No entiendo a qué te refieres con eso. Todo guerrero tiene potencial para desarrollar nuevas habilidades, respondería Yamoshi. Te enseñaré cómo hacerlo, pero primero debes aceptar el desafío que esto implica. Goku miraría a su familia. Sabía que aceptar este desafío podría significar ponerlos en peligro, pero también entendía que proteger el universo era su deber. Finalmente, asintió. Goku, no lo sé, viene del futuro, diría Milk. Recuerda lo que pasó con Trunks. Aún así, el viaje ya está hecho y no puedo cambiar eso, diría Goku. Acepto, si es para proteger a todos, haré lo que sea. Bien, pero te lo advierto, no será fácil, diría Yamoshi. Goku, espera. Detendría Milk tratando de hacer entrar en razón a Goku. No sabes quién es, no puedes acceder a un extraño que te diga que estará de tu lado. Al menos confirma. Milk, siempre fuiste una mujer muy sabia, diría Yamoshi. En mi época, eres conocida como la mujer que forjó a Goku. Gracias a ti es el hombre que todos conocemos. Milk se sonrojaría por las palabras de Yamoshi. De esa manera, confiaría en él. Vaya, no digas esas cosas, diría Milk apenada. ¿Lo ves, Milk? No pasa nada, diría Goku. Si fuera peligroso, ya hubiese hecho algo. Bueno, pero prométeme que tendrás cuidado, diría Milk. Sí, no te preocupes por eso, diría Goku. Yamoshi llevaría a Goku a un lugar apartado, una meseta rocosa en lo alto de una montaña en otro planeta. Allí comenzaría el arduo entrenamiento. Goku aprendería a meditar y a controlar su energía de formas que nunca había imaginado. Día tras día, bajo la tutela de Yamoshi, sus habilidades comenzarían a expandirse. La clave, según Yamoshi, era la percepción del flujo del tiempo. Goku debía aprender a sentir no solo el presente, sino también las corrientes temporales que fluyen a su alrededor. El futuro no está escrito en piedra,
explicaría Yamoshi. Está compuesto de posibilidades. Debes aprender a ver las ramificaciones de tus acciones y las de los demás. No es muy diferente a una pelea cuando estudias a tu rival y sus posibles movimientos. Entiendo, diría Goku relajado sin abrir los ojos. Por otro lado, en el planeta de Bills, vemos al dios de la destrucción recostado en una silla de playa. Estaba tratando de dormir, pero no lo lograba. Se encontraba demasiado tenso. Señor Bills, ¿se siente bien?, diría Whis. Lo noto tenso. Por algún momento no logro la tranquilidad necesaria para poder dormir, diría Bills al levantarse. ¡Qué extraño! ¿Acaso estará pasando algo? Quizás solo durmió demasiado, diría Whis. Nunca duermo demasiado, diría Bills. Conociéndolo puede ser cierto, diría Whis. Después de semanas de intenso entrenamiento, Goku tendría su primer destello de premonición. Durante una de sus sesiones de meditación, vería una imagen borrosa de un planeta siendo destruido por una fuerza oscura. La visión era breve, pero aterradora. Lo vi, diría Goku con los ojos aún cerrados. Vi un planeta siendo destruido. Bien, respondería Yamoshi. Ese es solo el comienzo. Debes aprender a controlar estas visiones y a interpretarlas. No, espera, necesito respuestas, diría Goku. Tengo que saber qué pasó o qué pasará. Goku se pondría en pie. Poseía una sensación de alerta sin igual, como si estuviese en una situación extrema. Yamoshi, con una velocidad asombrosa, llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño en su estómago. Goku tosería sangre tras quedar sin aliento. Caería al suelo, sin esperar que Yamoshi fuese tan fuerte. Esa es la reacción que precisamente anula tu nuevo poder, diría Yamoshi. Ante todo, debes de ser calmo sin importar qué tan trágica sea la visión. Si te pones activo, todo se desvanecerá en tus manos. Pero, diría Goku. Sin peros. Recuerda quién es tu maestro, diría Yamoshi. Goku lograría ponerse en pie. Se veía con una expresión realmente seria. Eso no explica tu fuerza. Ese golpe no lo daría cualquiera, diría Goku. Eres más fuerte de lo que aparentas. Será mejor que digas toda la verdad. Yamoshi quedaría en un incómodo silencio, sin negarlo ni aceptarlo. Contesta, debes de ser más que un guerrero, diría Goku. Sé que eres un Saiyajin e imagino que debes de ser descendiente mío o de Vegeta, pero no has dicho quién eres. ¿Quieres saber quién soy realmente?, diría Yamoshi seriamente. Claro que sí, diría Goku. Entonces trata de verlo por ti mismo, diría Yamoshi al girarse y alejarse de Goku. Después de todo, para eso te estoy entrenando, para que veas el futuro. ¿Te crees gracioso?, diría Goku furioso. Goku elevaría su ki y se lanzaría con todo hacia Yamoshi, pero este desaparecería como si nada. Goku se quedaría solo en aquel sitio, sin sentir la presencia de Yamoshi. Vamos, no puedes hacerme esto, diría Goku. No me puedes dejar con esta duda. Yamoshi dejaría a Goku a su suerte, para que siguiera entrenando solo. Lo controlaría desde la distancia sin que Goku se diese cuenta. Aún así, Goku seguía practicando sus ejercicios de meditación para dominar de manera más efectiva. Milk se encontraba en su casa. Estaba realmente nerviosa. Llevaba semanas sin ver a Goku y no sabía nada de él. Espero que ese sujeto no lo haya engañado, pensaría Milk. A veces Goku es tan ingenuo. Milk comenzaría a recordar momentos del pasado de Goku. Efectivamente, era así. Un niño que creía cualquier cosa. Sabía que era fácil de engañar, pero solo le quedaba confiar en él. Horas más tarde, Bills llegaría a la Tierra. Algo lo perturbaba y no sabía qué era. Al llegar a la Corporación Cápsula, realizaría muchas preguntas. No sabía qué buscaba, pero lo buscaba. Bills, de verdad que me tienes en suspenso. No entiendo qué quieres, diría Bulma desconcertada. Bills observaba hacia todas partes buscando algo. Solo sé que algo anda extraño por este lugar, diría Bills seriamente. En realidad no sabe si es aquí. Vino por descarte, diría Whis. Whis, cierra la boca, diría Bills. Vegeta observaba a Bills con atención. ¿Acaso Kakaroto hizo algo ahora?, diría Vegeta. No lo sé, es una sensación de incomodidad que no puedo describir, diría Bills. Es como si estuviese olvidando algo. Pues si fuera importante lo recordaría, diría Bulma de mal humor. Bills lanzaría una mirada filosa hacia Bulma que la aterraría. ¿No lo entiendes? No puedo olvidar algo que no pasó, diría Bills. Pues no entiendo, diría Bulma. ¿Recuerda que en nuestra primera visita el señor Bills vino por una visión con el Super Saiyajin?, diría Whis.
Pues es una particularidad del señor Bills. En ocasiones puede tener visiones. Su incomodidad se podría describir como que casi está por tener una, pero no es lo suficientemente fuerte como para expresarla. Estás hablando demasiado, Whis, diría Bills. Por cierto, cada vez que venimos a la Tierra, Goku llega para pedir una pelea o entrenamiento. ¿Qué sucede que no vino? No lo sé, hace días que no lo veo. Diría Bulma. Bills y Whis se observarían. Sin decirse nada, entenderían que tenían que buscar a Goku. Whis usaría su báculo para rastrearlo, pero no estaba en la Tierra. Pues no se encuentra en este planeta, diría Whis. La expresión de Bills se tornaría siniestra. El suelo vibraría levemente por su estado de ánimo alterado. Si Kakaroto no está en la Tierra, de seguro tiene que ver con todo este misterio, diría Vegeta. Vegeta, no digas eso, diría Bulma. El señor Vegeta tiene razón, diría Whis. Es mucha coincidencia. Goku seguía meditando. Comenzaría a tener visiones más fuertes con futuros desastrosos y cargados de desgracias. Pero cada vez que veía algo, su visión se esfumaba en cuanto se alertaba. No puede ser, siempre es lo mismo, diría Goku. Cada vez que logro verlo, lo pierdo. Necesito que Yamoshi me guíe. Luego de eso, Goku tendría una idea. Usaría la existencia de Yamoshi para ver su futuro. La incógnita de quién era realmente más que un Saiyajin le causaría curiosidad. Si busco saber quién es, quizás pueda ver algo. Después de todo, no es una situación urgente y podré verlo con más claridad, diría Goku. Goku se concentraría en Yamoshi, lograría visualizarlo con claridad. Tras esto, una gran cantidad de sensaciones llegarían a su ser. Goku respiraba con calma mientras su ki fluía con una paz nunca antes vista. Lograría ver a Yamoshi con ciertas diferencias. Incluso parecía ser más joven. No encontraba nada extraño en su visión. Solo lo veía ahí, casi sin moverse. Mientras más se relajaba Goku, las características de las zonas de alrededor se hacían más notorias. Pero toda la imagen se quebraría en 1000 pedazos. Esta vez vería un gran rostro frente a él, aunque solo se veía con poca luminosidad sin poder reconocerlo. Goku aún perdía el control de la visión. Pero cuando la figura muestra ojos rojos, todo cambia. Se podría ver la imagen de Bills, pero de manera amenazante. La visión es interrumpida por el susto de Goku. Este se pondría de pie sudando de los nervios. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué está pasando?, diría Goku desconcertado. Algo anda mal. No pude tener una visión así. De la nada, Bills y Whis llegarían. Señor Goku, por la perturbación de su ki logramos encontrarlo, diría Whis. ¿Whis? ¿Bills? Diría Goku confundido. ¿Qué hacen aquí? Eso es lo que te preguntamos a ti, diría Bills. ¿Qué haces en este lugar? Goku dudaría si decir la verdad. Después de todo, su visión era de Bills no solo furioso, sino amenazante. Nada importante, diría Goku. Goku, recuerda que no sabes mentir, diría Bills. Bills se acercaría lentamente hacia Goku. Su expresión hostil obligaría al Saiyajin a tomar distancia. Vaya, veo que estás nervioso, diría Bills. Tengo la sensación de que algo malo sucede, pero no logro saber qué es. Ahora, veo que en algo estás involucrado. Digamos que tuve una visión contigo y no es nada agradable, diría Goku. ¿Visión?, diría Bills desconcertado. Vaya, eso sí que no me lo esperaba, diría Whis. ¿Desde cuándo tienes visiones?, diría Bills. Desde que un sujeto llamado Yamoshi me enseñó a verlas, diría Goku. ¿Yamoshi?, diría Bills aterrado. Bills se quedaría boquiabierto al escuchar el nombre de Yamoshi. Su asombro era evidente. Goku, por su parte, observaba con atención esperando respuestas. Whis, sin perder la compostura, se acercaría un poco más, interesado en la conversación. ¿Yamoshi?, repetía Bills todavía incrédulo. ¿Estás seguro de que ese era su nombre? Sí, respondería Goku, todavía recuperándose del susto de su visión. Me dijo que era Yamoshi y que venía del futuro para advertirme de un gran peligro. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Bills frunció el ceño y su expresión se volvía aún más seria. Yamoshi fue el primer Super Saiyajin Dios, pero se supone que murió hace millones de años. ¿Cómo es posible que esté aquí y venga del futuro?, diría Bills. Eso mismo quisiera saber, diría Goku confundido. Él me está entrenando para prever el futuro y detener una catástrofe. Señor Bills, si Yamoshi ha regresado de alguna forma, es posible que el equilibrio del universo esté en juego. Goku, ¿qué tipo de visiones has tenido?, diría Whis. ¿Qué quieren decir con eso?, diría Goku. Que eres un idiota, diría Bills seriamente. Oye, no digas eso, diría Goku.
Señor Goku, ¿cómo pudo confiar en alguien así sin preguntar?, diría Whis. Goku respiraría hondo antes de responder. He visto planetas siendo destruidos por una fuerza oscura, y en una de mis visiones vi a Bills, pero era diferente, amenazante, con ojos rojos, diría Goku aumentando más la tensión. Bills entrecierra los ojos, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Goku, no soy alguien fácil de engañar. Si estás mintiendo o siendo manipulado, lo descubriré. Pero, si es verdad, entonces necesito saber más. ¿Qué más viste?, diría Bills. Goku, sintiendo la presión de la situación, trataría de recordar cada detalle. Vi a Yamoshi más joven, pero no parecía estar haciendo nada. Luego vi una figura con ojos rojos que parecía ser tú, Bills. Era aterrador, diría Goku. No sé cómo decirlo, pero por alguna razón me das miedo, como si la amenaza viniese de tu parte. Bills daría un paso hacia adelante. Su energía se liberaba ligeramente. Si Yamoshi está involucrado, podría haber fuerzas más allá de nuestra comprensión en juego. Necesito saber más y quizás la única forma de obtener respuestas es forzarte a tener otra visión, diría Bills. Espera, hablas como si Yamoshi fuese un peligro, diría Goku. Porque lo es, diría Bills. Si es que esa persona que dice ser Yamoshi realmente lo es. Antes de que Goku pudiera responder, Bills lanzaría un ataque rápido, obligando a Goku a esquivarlo. Bills, espera, no necesitamos pelear para resolver esto, diría Goku alerta. Goku quería evitar la pelea a toda costa, pero sentía que su visión se estaba por cumplir. No tengo tiempo para esperar, respondería Bills aumentando su energía. Si lo que dices es cierto, cada segundo cuenta. Goku, en contra de su voluntad, se prepararía para el combate. Sabía que enfrentarse a Bills no sería fácil, pero si esto les daba respuestas, estaba dispuesto a intentarlo. Muy bien, si eso quieres, diría Goku decidido. Goku gritaría transformándose en Super Saiyajin Blue. Whis notaría algo extraño en Goku. Su ki fluía de una manera diferente. Era fuerte, pero a la vez calmado. ¡Qué extraño! No recuerdo haberle enseñado eso, diría Whis para sí mismo. La pelea comenzaría con una serie de intercambios rápidos de golpes y patadas. Goku trataba de mantenerse a la defensiva, bloqueando y esquivando los ataques de Bills mientras buscaba una oportunidad para hablar. Bills, por favor, déjame explicar qué sucede, gritaría Goku entre golpes. No hay tiempo para explicaciones, respondería Bills, lanzando una ráfaga de energía que Goku apenas lograría desviar. Necesito saber si puedes controlar esas visiones ahora. Goku finalmente contraatacaría lanzando un Kamehameha que Bills desvía fácilmente. No puedo hacerlo bajo presión, gritaría Goku. Necesito calma para ver el futuro claramente. Eso tiene sentido, diría Whis. Bills detendría su ataque momentáneamente. Su expresión era una mezcla de frustración y reflexión. Whis, ¿qué sugieres?, diría Bills reconsiderando detener la pelea. Whis, quien había estado observando atentamente, daría un paso adelante. Quizás, en lugar de forzarlo, podríamos ayudarlo a alcanzar ese estado de calma, diría Whis. Señor Goku, trate de concentrarse. Entonces, ¿no quieren eliminarme?, diría Goku. Claro que no, idiota. Necesitamos respuestas, diría Bills. No eres el único que tiene visiones. ¿Qué?, diría Goku confundido. Bills gritaría elevando su poder al máximo. La energía de Hakai rodearía su cuerpo estremeciendo a Goku. Goku quedaría aterrado por un momento, pero al instante recobra la compostura. Goku asintió, cerrando los ojos brevemente mientras mantenía su guardia alta. Está bien, lo intentaré, diría Goku. Bills, aunque todavía tenso, reduciría la intensidad de sus ataques, permitiendo que Goku encontrara un momento de paz en medio del caos. Goku comenzaría a respirar profundamente, tratando de conectarse con las enseñanzas de Yamoshi. Lentamente, una nueva visión comenzó a formarse en su mente. Esta vez, la visión era más clara. Vería a Yamoshi parado frente a una figura oscura y poderosa. Una energía maligna emanaba de ella. Luego, la imagen cambiaría a un campo de batalla devastado, con imágenes de múltiples planetas en ruinas. La figura oscura se volvería hacia él, y Goku sentiría una oleada de terror. Antes de que la visión se desvaneciera, lograría captar una palabra. Omega, soltaría Goku al abrir los ojos, justo al recibir un golpe de Bills en su rostro. Goku rodaría varios metros por el suelo. Al ponerse en pie entre jadeos por la intensidad de la visión, trataría de explicar lo que había visto. Vi algo, una figura oscura llamada Omega. Estaba destruyendo planetas, y Yamoshi estaba ahí, enfrentándolo, diría Goku.
Bills y Whis intercambiaron miradas. ¿Omega?, repetiría Whis con su tono lleno de preocupación. Eso no suena bien. Tenemos que detenerlo, diría Goku decidido. Pero necesito aprender más sobre cómo controlar estas visiones. Bills asintió. Su desconfianza inicial desaparecía por la seriedad de la situación. Muy bien, Goku, pero no lo harás solo. Whis y yo te ayudaremos a perfeccionar tus habilidades, diría Bills. No será nada fácil por el proceso por el que pasarás. La pelea entre Goku y Bills terminaría inconclusa, pero ambos sabían que la verdadera batalla estaba por venir. Con la amenaza de Omega en el horizonte y el misterio de Yamoshi aún sin resolver, Goku debía prepararse para el mayor desafío de su vida. Días después, el entrenamiento de Goku se intensificaría bajo la supervisión de Whis y la ocasional intervención de Bills. Aprendería a controlar mejor su energía y a entrar en estados de meditación profunda más rápidamente. Poco a poco, sus visiones se volvieron más claras y precisas. Un día, mientras Goku meditaba en una zona rocosa, tendría otra visión. Esta vez, vería a Omega claramente. Una figura gigantesca, envuelta en sombras con ojos rojos brillantes. Estaba absorbiendo la energía de un planeta, devorándolo por completo. Goku sentiría una oleada de desesperación, pero recordaría las enseñanzas de Yamoshi y se obligaría a mantenerse calmado. Omega está absorbiendo la energía de los planetas, diría Goku abriendo los ojos. Debemos detenerlo antes de que destruya más. ¿Estás seguro que se llama Omega y no es Moro?, diría Bills. ¿Quién es Moro?, diría Goku. Señor Bills, recuerde que Moro no existe, diría Whis. Pero es canon cuando aparece en el manga, diría Bills. No existe, diría Whis. Como sea, diría Bills molesto. Entonces, ¿quién es Moro?, diría Goku. No es Moro, es Omega. Olvida de lo que hablamos, diría Bills. Tendremos que encontrar a Omega, diría Whis. Pero primero, debemos asegurarnos de que estás listo, Goku. De acuerdo, diría Goku. Pero aún no me han hablado de Yamoshi. Me es curioso que sea un Saiyajin que viene del futuro, pero en realidad ustedes lo conozcan del pasado. Eso ahora no importa, diría Bills. Tenemos cosas más importantes en qué pensar. No, necesito respuestas, diría Goku. He intentado tener visiones con Yamoshi, pero se me nubla todo. Quiero saber la verdad. De todas maneras, ni Bills ni Whis darían detalles. Era como si hablar de Yamoshi a Goku fuese prohibido o peligroso. No querían dar información de más, y esto ponía a Goku más tenso de lo normal. De todas maneras, el entrenamiento continuaba, y Goku seguiría perfeccionando sus habilidades. Cada vez que tenía una visión, compartía lo que veía con Bills y Whis, ayudándoles a planificar su estrategia. Finalmente, después de semanas de preparación, estaban listos para buscar a Omega. «Whis, ¿de verdad vas a buscar a Omega?», diría Goku. ¿No sería mejor buscar a Yamoshi primero? Quizás él pueda ayudarnos. ¡Idiota! ¿Acaso nos quieres enseñar a hacer las cosas?, diría Bills. Oye, sigues dando vueltas y no explicas nada, diría Goku. Aquí hay gato encerrado y no me moveré hasta que hablen. Estás volviéndote algo intenso, Goku, diría Bills. No, estás haciendo lo mismo que Yamoshi, diría Goku. Me dices que debo de predecir el futuro, pero no eres claro con lo que sucede. Bills, tú también tienes esa capacidad, pero algo me dice que no tienes el mismo nivel que yo y por eso haces esto. Señor Goku, ¿de dónde sacó esa idea?, preguntaría Whis. No lo sé, solo se me ocurrió. Esperen, diría Goku. Whis, ¿acaso estás pensando lo mismo que yo?, diría Bills seriamente. Así es, el señor Goku está comenzando a predecir el futuro de manera involuntaria, diría Whis. ¿De qué estás hablando?, diría Goku. Solo fue una idea, aunque Goku quedaría pensativo por lo que había dicho. Pensándolo bien, fue una idea muy elaborada como para tenerla por mí mismo, diría Goku. La cuestión es que si tu habilidad de predecir el futuro te permitirá tener una ventaja contra Omega, diría Bills. Diría Goku. Goku pondría los ojos en blanco y caería al suelo. Acababa de quedar inconsciente sin una razón aparente. Eso fue raro, diría Whis. Si vio algo, no lo soportó, diría Bills. Whis, esto debe de ser obra de Yamoshi. No confío en él. Nunca confiaste en mí, diría Yamoshi desde lo lejos. ¡Yamoshi!, diría Bills al ponerse en guardia. Bills, y pensar que te convertiste en dios de la destrucción, diría Yamoshi. ¿Quién lo habría imaginado? Bills gruñía de la ira. No veía a Yamoshi con buenos ojos. ¡Bastardo! Estuviste usando a Goku, pero no entiendo para qué, diría Bills.
Lo estuve usando para salvar el universo, diría Yamoshi. Mientes con todos los dientes. Te conozco perfectamente. Eres un maldito traidor capaz de todo con tal de algo de poder, diría Bills. ¿Crees que soy tonto? Señor Yamoshi, ¿es cierto que viene del futuro? Diría Whis. Hace millones de años que no lo vemos y se nos hace raro esa revelación. ¿Vienes del futuro o del pasado? Deberías de estar muerto, diría Bills. Un poco de esto, un poco de lo otro, diría Yamoshi. Viajé tanto en el tiempo que ya olvidé de dónde vengo. ¡Idiota! ¿Sabes cuántas líneas temporales has creado? Diría Bills. Ninguna, diría Yamoshi al mostrar un anillo del tiempo, solo que este era dorado. ¿Un anillo del tiempo?, diría Bills desconcertado. Es el anillo primordial, diría Whis. Eso significa... Exacto, diría Yamoshi. Mis viajes no crean líneas temporales porque ustedes son seres hipotéticos. Solo son una forma de mi futuro. Bills, he vivido esto muchas veces y créeme, sé cómo acaba. Yo regreso a mi presente y toda esta realidad desaparece. Pero, si lo has hecho antes, ¿qué me da la garantía de que no lo harás ahora?, diría Bills. No regresaré si me dices algo que necesito saber, diría Yamoshi. ¡Demonios! Sabía que todo esto venía por ese lado, diría Bills. Goku seguía inconsciente en el suelo mientras Bills y Yamoshi se miraban con una mezcla de desconfianza y hostilidad. Whis mantenía su compostura habitual, pero había una chispa de interés en sus ojos. Yamoshi, ¿qué es lo que buscas?, preguntaría Whis con calma. Busco evitar la destrucción del universo. Omega es una amenaza más grande de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar, respondería Yamoshi. ¿Y qué información necesita de Bills para lograr eso?, preguntaría Whis. Necesito saber la ubicación de una antigua reliquia, algo que solo Bills puede conocer. Es un artefacto que puede potenciar mi poder al nivel necesario para enfrentar a Omega, diría Yamoshi. Bills frunció el ceño. Evidentemente se negaba a compartir cualquier información con Yamoshi. ¿Y por qué debería confiar en ti, Yamoshi? Siempre has tenido tus propios intereses en mente, dijo Bills. No me gusta nada lo que estás haciendo, porque, a pesar de nuestras diferencias, ambos queremos lo mismo, la supervivencia del universo. Bills, si no me ayudas, Omega destruirá todo, incluyéndote a ti, replicó Yamoshi. ¿Qué dices? Mientras discutían, Goku empezaría a moverse. Lentamente abriría los ojos, aún aturdido por la visión que lo había dejado inconsciente. ¿Qué? ¿Qué pasó?, preguntaría Goku mientras se levantaba. Goku, tuvimos una visita inesperada, diría Whis señalando a Yamoshi. Goku miraría a Yamoshi con sorpresa y algo de desconfianza. Yamoshi, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué apareciste ahora?, preguntaría Goku. Yamoshi suspira y se acerca a Goku. Goku, sé que es difícil de entender, pero estoy aquí para ayudarte a enfrentar a Omega. Si no lo detenemos, todo lo que conocemos será destruido, diría Yamoshi. ¿Y por qué me dieron esas visiones?, preguntaría Goku. Porque necesitas estar preparado, Goku. No hay tiempo para explicaciones detalladas, pero debes confiar en mí. Juntos podemos detener a Omega, respondería Yamoshi. Goku miraría a Bills y luego a Whis, buscando alguna señal de qué hacer. Whis asintió ligeramente, indicando que Goku debería escuchar a Yamoshi. Está bien, Yamoshi, te ayudaré, pero necesito saber todo lo que puedas decirme sobre Omega y cómo detenerlo, diría Goku decidido. Yamoshi asintió y comenzaría a explicar mientras Bills y Whis escuchaban atentamente. Omega es una entidad que absorbe la energía vital de los planetas. Es antiguo y extremadamente poderoso. En el futuro, logró destruir innumerables mundos antes de que pudiera ser detenido. Necesitamos un plan y toda la fuerza posible para enfrentarlo, diría Yamoshi. Bills se cruzaría de brazos, aún dudoso. ¿Y qué artefacto es ese del que hablas, Yamoshi?, preguntaría Bills. ¿Artefacto?, diría Goku. ¿De qué me perdí? El cetro del tiempo. Es un artefacto que permite manipular el flujo del tiempo y puede potenciar los poderes de quien lo posea. Está oculto en un lugar que solo tú conoces, Bills, respondió Yamoshi. Bills gruñía, evidentemente molesto por la situación. No sé si puedo confiar en ti, Yamoshi, pero si Omega es realmente una amenaza tan grande, no tengo otra opción. Te llevaré al lugar donde está el cetro, pero te advierto que, si intentas traicionarnos, te destruiré, diría Bills.
Yamoshi asintió, aceptando las condiciones de Bills. ¿Qué es eso del cetro del tiempo?, diría Goku. Un artefacto extremadamente poderoso que solo el señor Bills conoce su ubicación, diría Whis. No debe de caer en manos de cualquiera o podría ser un peligro para el universo. Por eso, solo el dios de la destrucción conoce su ubicación. Muy bien, Bills. Vamos a encontrar ese artefacto y detener a Omega de una vez por todas, diría Yamoshi. El grupo se prepararía para partir, conscientes de que el tiempo era esencial. Mientras viajaban, Goku seguía sintiendo una extraña conexión con Yamoshi, una mezcla de desconfianza y respeto. Sabía que necesitaba estar preparado para cualquier cosa. Finalmente, llegarían a un antiguo templo oculto en un planeta remoto. La energía del lugar era poderosa y sentían la presencia del cetro del tiempo en su interior. Este es el lugar, diría Bills. El cetro está en la cámara principal, pero hay protecciones que tendremos que superar. ¿Por qué lo haces tan difícil?, diría Yamoshi. Porque es un artefacto peligroso. Pensé haberlo dejado en claro, diría Bills. El grupo avanzaría con cautela, enfrentando diversas trampas y guardianes en el camino. Goku, Yamoshi y Bills unieron sus fuerzas para superar cada obstáculo, trabajando en una coordinación casi perfecta. Finalmente, llegarían a la cámara principal donde el cetro del tiempo flotaba en el centro de la sala, rodeado por una barrera de energía. ¡Ahí está!, diría Yamoshi. Con este cetro podré enfrentarme a Omega. Goku sentía una oleada de determinación. Sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar y que necesitaban estar preparados para cualquier cosa. Mientras Yamoshi se acercaba al cetro, Goku se gira hacia Bills. Bills, necesito saber algo. ¿Por qué confías en Yamoshi ahora?, preguntaría Goku. Bills miraría a Goku y luego a Yamoshi, quien estaba concentrado en desactivar la barrera de energía. No confío en él, Goku, diría Bills. Para nada. Entonces, diría Goku, en el momento en que Yamoshi sostiene el cetro del tiempo, este desaparece como por arte de magia. ¿Qué está pasando?, diría Yamoshi. Todo desaparecería alrededor de ellos, mostrando un edificio completamente distinto. La situación había cambiado rotundamente. Yamoshi quedaría atrapado en una barrera de energía que lo mantenía aprisionado. «Bills, maldito miserable», diría Yamoshi. «Es una trampa». «Claro que lo es», diría Bills. «¿Crees que soy tan tonto como para creer tu historia?» «Oye, Bills, ¿qué sucede?», diría Goku. «Es claro. Este bueno para nada solo quería robar el cetro del tiempo para conquistar los universos», diría Bills. «Señor Goku, lo usó para generar confianza en nosotros», diría Whis. «Yamoshi intentó robar el cetro del tiempo en el pasado, solo que nunca supo que en realidad nosotros lo sabíamos». «Espera, me mentiste», diría Goku. «Desgraciado», diría Yamoshi. «Bills, juro que de una manera u otra te haré pagar por esto». «No lo entiendo», diría Goku desconcertado. «¿Y las visiones?» «Fue todo mentira», diría Whis. «Yamoshi usó alguna técnica sobre usted para que tenga visiones. Todo lo que vio fue una ilusión». «No, no puede ser. Se sintió real», diría Goku. «Te mintió. Acéptalo», diría Bills. «Eso te pasa porque eres muy confianzudo». Bills sonreía con satisfacción observando a Yamoshi atrapado en la barrera de energía. Goku, por su parte, estaba completamente desconcertado. Las visiones que había experimentado se sintieron demasiado reales como para ser simplemente ilusiones, y no podía ignorar la sensación persistente de que algo importante estaba siendo malinterpretado. «Whis, Bills, ¿qué pasará ahora con Yamoshi?», preguntaría Goku, tratando de obtener una comprensión más clara de la situación. «Lo dejaremos aquí donde no podrá causar más problemas», respondería Whis con calma. «No te preocupes, Goku. Esta vez no podrá engañar a nadie más». Yamoshi, aún atrapado, lanzaría una mirada furiosa hacia Bills y Whis. «¡Malditos! No entienden lo que está en juego. Omega es real, y si no me dejan libre no podrán detenerlo», diría Yamoshi. «Lo hubiera pensado antes de querer conquistar el universo en el pasado», diría Whis. «¿Eso es verdad?», diría Goku a Yamoshi. «Eso no tiene nada que ver», diría Yamoshi. «¿Eso es verdad o no?», diría Goku. El silencio de Yamoshi ante la pregunta de Goku daría la respuesta. «No puedo creerlo», diría Goku. Goku observaría la desesperación en los ojos de Yamoshi y sentiría una punzada de duda. A pesar de todo lo que Bills y Whis habían dicho, no podía ignorar la posibilidad de que Yamoshi pudiera estar diciendo la verdad. La decisión de ayudar a Yamoshi empezaría a formarse en su mente.
Mientras Whis y Bills discutían los detalles sobre Yamoshi, Goku aprovecharía la oportunidad para acercarse al prisionero. Yamoshi, si hay alguna verdad en lo que dices, necesito saberla. ¿Qué es Omega realmente?, preguntaría Goku en voz baja, asegurándose de que Bills y Whis no pudieran escuchar. Yamoshi, entendiendo que esta podría ser su única oportunidad, hablaría rápidamente. Omega es una entidad cósmica antigua que se alimenta de la energía vital de los planetas. En el futuro, se convierte en una amenaza imparable, destruyendo todo a su paso. Necesito el cetro del tiempo para poder aumentar mi poder y detenerlo, diría Yamoshi. ¿Por qué debería creerte después de todo lo que ha pasado?, preguntaría Goku todavía desconfiado. Porque no tienes otra opción. Si Omega no es detenido, no habrá ningún universo que salvar. Goku, sé que eres un guerrero honorable. Debes sentir que hay algo más en esto, algo que Bills y Whis no están viendo, diría Yamoshi. Créeme, un conquistador no estaría de acuerdo con la destrucción de un universo. Antes de que Goku pudiera responder, Bills y Whis se acercarían. Goku, es hora de irnos, diría Bills sin dar espacio a discusiones. Goku asintió, pero en su mente ya estaba formulando un plan. Si había alguna posibilidad de que Yamoshi estuviera diciendo la verdad, necesitaba descubrirla por sí mismo. Después de asegurarse de que Yamoshi estaba seguro en una celda especial creada por Whis, Bills y su asistente se prepararían para abandonar el planeta. Goku, sin embargo, se quedaría atrás, fingiendo que necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Nos vemos en la Tierra, Goku, diría Whis colocando una mano en el hombro de su pupilo. Recuerde, siempre estamos aquí para ayudarte a comprender lo que sucede. Goku asintió distraídamente mientras Whis y Bills desaparecían en un destello de luz. Tan pronto como se aseguraron de que se habían ido, Goku se dirigió rápidamente a la celda de Yamoshi. ¡Yamoshi, rápido! ¡No tenemos mucho tiempo!, diría Goku mientras comenzaba a desactivar los mecanismos de seguridad que mantenían a Yamoshi prisionero. ¿Estás ayudándome?, preguntaría Yamoshi, sorprendido por el cambio de corazón de Goku. Todavía no estoy seguro de si puedo confiar en ti, pero no puedo ignorar la posibilidad de que estés diciendo la verdad. Si Omega es realmente una amenaza, no podemos arriesgarnos, respondería Goku con determinación. Al instante, Whis y Bills regresarían, sorprendiendo a Goku intentando abrir la celda. ¡Demonios!, diría Goku furioso. ¿Crees que íbamos a dejarte solo porque sí?, diría Bills. ¡Eres muy tonto! Señor Goku, lo pusimos a prueba y acaba de perder nuestra confianza, diría Whis. No puedo creerlo, me dejaron para ver qué hacía, diría Goku. Claro que sí, idiota, y eres tan distraído que no te diste cuenta, diría Bills. ¿No se te hizo ni un poco sospechoso que te dejáramos aquí? Claro que no, diría Goku. Ahora, ¿entiende por qué Yamoshi abusó de usted?, diría Whis. Goku comenzaría a dudar. La acción de Whis y Bills habían dejado en evidencia que era fácil de ser engañado. Eso generaría dudas sobre Yamoshi. Pero, diría Goku, no, algo anda mal. Goku, deja de perder el tiempo. Es hora de irnos, diría Bills. Luego veré qué castigo darte. No, diría Goku al estallar su ki. ¡Demonios! Mi mente está llena de dudas. Esas imágenes no pueden ser simples visiones. Tienen que ser verdaderas. Me parece que estás yendo por el camino equivocado, diría Bills seriamente. El ki de Bills comenzaría a aumentar mientras se preparaba para el inevitable combate. Así que eso quieres, diría Goku. Supongo que tendremos que arreglarlo con una pelea. Bills y Goku se pondrían en guardia, listos para su pelea. Las cosas se ponían cada vez más tensas gracias a la incertidumbre que Yamoshi había creado. Ahora, Goku no sabía de qué lado estar. Tenía sus dudas, pero no podía irse de allí sin resolverlas y saber la verdad. Bills y Goku se miraban fijamente mientras sus energías se elevaban al máximo. Whis observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad, mientras Yamoshi, atrapado en la barrera de energía, veía una oportunidad en el caos que se avecinaba. «No permitiré que te interpongas en mi camino, Bills», gritaría Goku transformándose en Super Saiyajin Blue. Su aura brillaba con una intensidad cegadora, reflejando su determinación. Bills gruñía de ira. Sus ojos estaban llenos de una furia contenida. «Eres un tonto, Goku. No puedes ver más allá de tus propias emociones», diría Bills. «Lo vas a arruinar todo». Con un rugido, Goku se lanzaría hacia adelante, desatando una ráfaga de golpes rápidos y poderosos. Bills los bloquea con facilidad. Sus movimientos eran fluidos y calculados.
Eres demasiado lento, Goku, diría Bills, contrarrestando con un puñetazo que enviaría a Goku volando hacia atrás. Goku se recuperaría rápidamente, esquivando una serie de esferas de energía que Bills le lanza. Con un grito, cargaría un Kamehameha y lo dispararía directamente hacia Bills. El dios de la destrucción apenas se movería, disipando la onda de energía con una sola mano. Mientras los dos guerreros continuaban su feroz batalla, Yamoshi observaba atentamente, buscando el momento adecuado para actuar. Las explosiones de energía y los impactos sacudían el suelo, creando ondas de choque que resonaban a través del antiguo templo. Whis, manteniendo su compostura habitual, decidiría intervenir. Señor Goku, señor Bills, esto no llevará a nada. Debemos encontrar una solución más pacífica, diría Whis. Pero sus palabras caerían en oídos sordos. Goku y Bills estaban demasiado absortos en su combate. Sus auras chocaban con una fuerza impresionante. Cada movimiento era una muestra de su increíble poder y habilidades, pero también revelaba sus profundas diferencias en cuanto a cómo abordar la situación. Yamoshi, aprovechando la distracción, comenzaría a concentrar su energía. A pesar de estar atrapado, había logrado conservar suficiente poder para intentar liberarse. Con un esfuerzo supremo, canalizaría su ki hacia las barreras que lo mantenían prisionero. Mientras tanto, Goku y Bills seguían intercambiando golpes devastadores. Goku lanzaría una serie de ráfagas de energía, obligando a Bills a retroceder momentáneamente. Aprovechando la ventaja, Goku se teletransportaría detrás de Bills, lanzando un poderoso ataque que lo haría tambalearse. Bills se recupera rápidamente, contrarrestando con una explosión de energía que enviaría a Goku al suelo. Eres fuerte, Goku, pero te falta disciplina y claridad, diría Bills. Goku, entre jadeos, se levantaría lentamente. No puedo dejar que Yamoshi se quede atrapado. Algo dentro de mí me dice que está diciendo la verdad, diría Goku. Bills, visiblemente frustrado, se prepararía para atacar nuevamente, pero antes de que pudiera hacerlo, una explosión de energía sacudió el templo. La barrera que contenía a Yamoshi comenzaría a desmoronarse, liberándolo finalmente. ¡No!, gritaría Bills girándose hacia Yamoshi. La pelea debilitó la barrera, diría Whis. Yamoshi, aprovechando la sorpresa de Bills, lanzaría una poderosa onda de energía que empujaría al dios de la destrucción hacia atrás. Gracias por la distracción, Goku. Ahora debo conseguir el cetro, diría Yamoshi. Goku, aún recuperándose, se levantaría y se uniría a Yamoshi. No sé si puedo confiar en ti, pero no puedo ignorar la posibilidad de que estés diciendo la verdad, diría Goku. Bills, enfurecido, se prepararía para atacar nuevamente, pero Whis intervino, colocando una mano en su hombro. Calma, señor Bills. Tal vez haya una forma de resolver esto sin más violencia, diría Whis. Pero antes de que pudiera mediar, Yamoshi y Goku se prepararon para partir. No hay tiempo que perder. Omega se está fortaleciendo con cada momento que pasa, diría Yamoshi. Bills, dinos dónde está el cetro, diría Goku. Jamás, diría Bills. Goku y Yamoshi saldrían de allí. La atmósfera era tensa. Bills estaba realmente furioso. Whis, vamos a buscar el cetro del tiempo, diría Bills. ¿Acaso piensa dárselo?, diría Whis confundido. Nada de eso. Pero estoy pensando en cambiar su ubicación, diría Bills. Además, quiero ver si sigue allí. ¿Va a darme la confianza de decirme en dónde está?, diría Whis desconcertado. Por favor, conoces todos mis pasos. Si no te lo dije es porque no fue relevante, diría Bills. Tras esto, Whis y Bills irían a donde verdaderamente se encontraba el cetro del tiempo. Estaba en una cueva oscura en un planeta que orbitaba en los confines del universo. Tras cruzar el interior del planeta, casi llegando al lugar donde debería de estar el cetro del tiempo, se daría cuenta que este no estaba. ¡No es cierto!, diría Bills. Bills caería de rodillas sin poder dejar de observar el pedestal que correspondía al cetro. ¿Cómo?, diría Bills desconcertado. Se supone que debería de estar aquí, diría Whis. Es imposible que Goku y Yamoshi lo hayan encontrado, diría Bills. Vinimos enseguida. Si no fueron ellos, ¿quién habrá sido?, diría Whis. Bills apretaría su puño mostrando su frustración. Esto no quedará así, diría Bills. Mientras tanto, Goku y Yamoshi se encontraban en la Tierra. El silencio entre ellos era incómodo. Goku se había rebelado ante Bills por confiar en Yamoshi, pero todavía estaba molesto con él. Entonces, ¿vas a decirme la verdad?, diría Goku. Yamoshi no respondía. Hay que encontrar el cetro del tiempo, diría Yamoshi. No estás contestando mi pregunta, diría Goku. Sí, tienes razón. Lo siento,
diría Yamoshi. Yamoshi movería su mano y de la nada el paisaje cambiaría al planeta Namek, para luego convertirse en el planeta de Bills y después en el planeta sagrado. Son ilusiones, diría Yamoshi. ¿Por qué lo hiciste?, diría Goku. Porque vengo probando de muchas maneras cómo obtener el cetro del tiempo y nunca lo logro, diría Yamoshi. Lo único que se me ocurrió fue usarte para ganarme la confianza de Bills. Él es el único que sabe su ubicación, pero sin importar qué haga, nunca habla. ¿Sabes que lo que hiciste está mal?, diría Goku. ¿Sabes que estoy buscando desesperadamente la forma de evitar un futuro de destrucción?, diría Yamoshi. Goku quedaría sin respuestas ante ese argumento. Goku, necesito encontrar ese cetro y al Omega de esta época, diría Yamoshi. Aunque elimines al Omega de esta época, tendrás que derrotar al tuyo, diría Goku. Por eso quiero el cetro del tiempo, diría Yamoshi. Con el cetro del tiempo y el Omega actual, podré retroceder al Omega de mi época, al de esta, donde es menos activo. De esa manera, será mucho más débil. ¿Lo dices de verdad?, diría Goku. Claro, es una de las funciones del cetro del tiempo, diría Yamoshi. Goku miraba a Yamoshi intentando descifrar la verdad detrás de sus palabras. El ambiente estaba tenso y la brisa ligera que soplaba a través del campo no hacía más que acentuar el silencio incómodo entre los dos guerreros. ¿Qué quieres decir con que es una de las funciones del cetro del tiempo?, preguntó Goku sin dejar de observar a Yamoshi. El cetro del tiempo tiene la capacidad de manipular el flujo temporal, no solo permitiendo viajar al pasado o al futuro, sino también trasladar entidades de un punto temporal a otro, explicaría Yamoshi con una mirada seria. Si logramos combinar las dos épocas, podríamos debilitar a Omega lo suficiente como para derrotarlo. Goku asintió lentamente, procesando la información. Entonces, ¿crees que podemos encontrar el cetro del tiempo?, diría Goku. Eso es lo que debemos intentar, respondería Yamoshi. No podemos perder más tiempo. En ese momento, una energía abrumadora se sentiría a lo lejos. Goku y Yamoshi mirarían al cielo y vieron una figura familiar acercándose rápidamente. ¡Es Bills!, exclamaría Goku, preparándose para el enfrentamiento. Bills y Whis aterrizaron suavemente en el suelo frente a ellos. La furia era evidente en el rostro de Bills. Goku, Yamoshi, ¿dónde está el cetro del tiempo?, diría Bills con su voz resonando con autoridad. No lo tenemos, respondería Goku. No mientas, gruñía Bills. Ustedes fueron los últimos en saber de su existencia. Entréguenmelo ahora mismo o enfrentarán las consecuencias. Whis, aunque calmado, miraba a Yamoshi con suspicacia. Señor Yamoshi, si realmente no tienen el cetro, ¿pueden darnos alguna prueba de ello?, diría Whis. Yamoshi negó con la cabeza. No tenemos el cetro, Whis. Estoy tratando de detener a Omega, al igual que ustedes, diría Yamoshi. No puedo demostrar que no tengo algo. Eso no es suficiente, diría Bills preparando su aura de destrucción. Si no me entregan el cetro, acabaré con ambos aquí y ahora. La tensión era palpable. Goku y Yamoshi intercambiarían una mirada y asintieron. Sabían que no podrían convencer a Bills con palabras. Lo siento, Bills, diría Goku transformándose en Super Saiyajin Blue. No podemos dejar que nos detengas. Yamoshi también se prepararía con su energía elevándose hasta un nivel impresionante. No hay otra opción, diría Yamoshi. La batalla comenzaría con una explosión de poder. Goku se lanzaría hacia Bills con una ráfaga de golpes rápidos, mientras Yamoshi cargaba una esfera de energía masiva. Bills, aunque sorprendido por la ferocidad de sus ataques, los bloqueaba con facilidad. Su experiencia y poder divino estaban dándole una ventaja considerable. Eres fuerte, Goku, pero no lo suficiente, gritaría Bills, desatando una ráfaga de energía que envió a Goku volando hacia atrás. Te destruiré con todo este planeta. Yamoshi aprovecharía el momento para lanzar su ataque. Una onda de energía que iluminaría el cielo. Bills la bloquea con un solo brazo, pero la fuerza del ataque lo haría retroceder unos pasos. Goku se recuperaría rápidamente esquivando una serie de esferas de energía que Bills le lanzaba. Con un grito, cargó un Kamehameha y lo dispararía directamente hacia Bills. El dios de la destrucción apenas se movería, disipando la onda de energía con una sola mano. Mientras los dos guerreros continuaban su feroz batalla, Yamoshi observaba atentamente buscando el momento adecuado para actuar. Las explosiones de energía y los impactos sacudían el suelo, creando ondas de choque que resonaban en el campo de batalla. La tensión aumentaba cada vez más, pero algo llamaría la atención de Bills.
Yamoshi era mucho menos fuerte de lo que lo conocía. No lo entiendo. ¿Qué ha pasado contigo? Diría Bill seriamente. Antes al menos tenías la capacidad de hacerme daño. Ahora solo me hace sentir vergüenza. Idiota, mejor cierra la boca, diría Yamoshi. De pronto, una gran presencia se sentiría de lejos. Un ki tan oscuro que detendría el combate por completo. ¿Qué es eso? Diría Goku desconcertado. Ese poder es infernal, diría Bills. Es Omega, pero ¿cómo? Diría Yamoshi. ¿Omega? ¿Estás seguro? Diría Goku. Viene para aquí, pero no lo entiendo, diría Yamoshi. Whis, llamaría Bills. Pues quizás fue Omega quien encontró el cetro, diría Whis. No puede ser. Si eso es cierto, estamos acabados, diría Yamoshi. Omega llegaría finalmente, impartiendo miedo con su presencia demoníaca. Se trataba de un ser sumamente poderoso, con rasgos robustos y aspecto demoníaco. Yamoshi, eres tú, diría Omega. Omega, diría Yamoshi al ponerse en guardia. ¿Tú? ¿Acaso tienes el cetro del tiempo? Diría Bills. Esto, diría Omega al mostrarlo. No sé qué hace, pero tengo entendido que están buscando esto desde hace mucho tiempo. No puede ser. De verdad fue él, diría Bills. ¿Ahora te das cuenta que no fuimos nosotros? Diría Goku. Goku, este no es un buen momento, diría Bills. He sabido cosas y parece que en el futuro salgo victorioso, diría Omega. Por eso me adelanté a sus planes. No puede ser. De todas las realidades que he explorado, jamás en una Omega había aparecido, diría Yamoshi. La situación se ponía cada vez más intensa. Omega había llegado, y su sola presencia ya impartía miedo. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras Omega sostenía el cetro del tiempo en su mano. Su aura oscura irradiaba un poder abrumador. Goku, Yamoshi y Bill sabían que estaban en presencia de una amenaza sin precedentes. Esto es malo, diría Goku con el ceño fruncido mientras se preparaba para el combate. Yamoshi, ¿cómo se supone que debemos detenerlo? Preguntaría Bills con su voz que era una mezcla de furia y preocupación. Debemos actuar rápido. Si Omega descubre cómo usar el cetro del tiempo, podríamos enfrentarnos a una catástrofe inimaginable, respondería Yamoshi. Sus ojos estaban fijos en Omega, evaluando cada movimiento. Omega, con una sonrisa siniestra en su rostro, alzaría el cetro del tiempo y comenzaría a concentrar su energía en él. Las ondas de energía oscura se extendieron desde el cetro, distorsionando el espacio a su alrededor. ¡No lo permitiré!, gritaría Goku lanzándose hacia Omega con una velocidad impresionante. Su aura azul brillaba intensamente mientras lanzaba una serie de golpes rápidos y precisos. Omega bloquea los ataques de Goku con facilidad. Su risa resonaba en el aire. ¿De verdad crees que puedes detenerme, Goku? Eres patético, diría Omega. Solo eres un simple trozo de basura para mí. Bills no perdería tiempo y se uniría al ataque, desatando una ráfaga de energía destructiva hacia Omega. ¡Desaparece de una vez!, rugía Bills. La explosión sacudía el campo de batalla, pero cuando el polvo se disipa, Omega estaba ileso, protegido por una barrera oscura que había creado con el poder del cetro del tiempo. «¡Esto no puede estar pasando!», exclamaría Goku retrocediendo un paso. Yamoshi, viendo la desesperación en los ojos de sus compañeros, decidiría que era el momento de actuar con todo su poder. «No podemos rendirnos ahora. Debemos unir nuestras fuerzas», diría Yamoshi. «Si Omega gana, se conectará con su futuro y traerá el caos incluso en el pasado». Con un grito de batalla, Yamoshi elevaría su energía al máximo, transformándose en su forma más poderosa. Su aura dorada brillaba con una intensidad cegadora mientras se lanzaba hacia Omega, seguido de cerca por Goku y Bills. La colosal batalla comenzaría con una explosión de poder que sacudía los cimientos del planeta. Los golpes de Goku, Yamoshi y Bills chocaban con la barrera de Omega, creando ondas de choque que resonaban a través del campo de batalla. Omega contraataca con una furia descomunal, desatando ráfagas de energía oscura que obligaban a sus oponentes a retroceder. «No tienen ninguna posibilidad contra mí», gritaría Omega. Su voz resonaba con una maldad pura. Goku decidiría no rendirse, se teletransportaría detrás de Omega y lanzaría un poderoso Kamehameha directamente hacia su espalda. Omega gruñía de dolor al ser golpeado, pero rápidamente se gira y contraataca con una esfera de energía oscura que enviaría a Goku volando, derribándolo como si nada. «¡Goku!», gritaría Yamoshi, lanzándose hacia Omega con una ráfaga de golpes rápidos.
No te permitiré que lastimes a mis amigos. Amigos, diría Bills por lo bajo con algo de sarcasmo. Bills, aprovechando la distracción, concentraría su energía destructiva en un ataque masivo. Este es el fin, Omega. Rugía Bills lanzando su ataque con toda su fuerza. La explosión resultante sería descomunal, iluminando el cielo con una luz cegadora. Cuando el humo se disipa, Omega estaba de rodillas respirando con dificultad. Esto no puede ser, gruñía Omega levantándose lentamente. Vaya, nunca pensé que Bills tuviese ese poder, diría Goku desconcertado. Es la primera vez que el señor Bills usa su verdadero poder, diría Whis. No lo creo, diría Goku. Goku, Yamoshi y Bills, aunque agotados, no perderían tiempo y se prepararían para el ataque final. ¡Es ahora o nunca!, gritaría Goku lanzándose hacia Omega una vez más. Omega, sintiendo la presión, levantaría el cetro del tiempo y comenzaría a canalizar su energía en él. ¡No voy a caer!, gritaría Omega desatando una onda de energía oscura que comienza a distorsionar el espacio a su alrededor. Goku, Yamoshi y Bills sentirían el tirón de la distorsión temporal, luchando por mantenerse firmes. ¡No podemos permitir que lo haga!, gritaría Yamoshi con su voz que estaba llena de determinación. Quiere conectarse con su futuro para tener su poder. El cuerpo de Omega liberaría una gran oleada de energía expulsando a los tres guerreros lejos. Goku, Bills y Yamoshi no sabían cómo detenerlo. ¡No puede ser! ¡Es él!, diría Yamoshi. ¿A qué te refieres?, diría Goku. Que es el Omega de mi época, diría Yamoshi. Vaya, la realidad parece estar distorsionándose, diría Whis. Todo parecía deformarse con el uso del cetro del tiempo. Nuestros amigos no sabían qué hacer. El poder de Omega se había elevado radicalmente. Ahora era casi imposible detenerlo. ¿Qué hacemos?, diría Goku. Yamoshi explotaría su ki divino. Estaba más determinado que nunca a detener a Omega. Se lanzaría con todo hacia él. Lo atacaría con una serie de golpes consecutivos. Pero Omega lo derriba de un simple golpe, marcando una gran diferencia de poder entre ambos. Luego, Bills levantaría sus manos cargando una gran esfera de energía oscura. Estaba acumulando energía de Hakai para un ataque devastador. Las venas de los brazos de Bills se remarcarían señalando que esta vez se estaba esforzando de verdad. Omega, sea como sea, serás derrotado, diría Bills. Bills lanzaría la gran bola de Hakai. Omega la sostendría entre sus manos. A pesar del esfuerzo que tuvo que realizar para contenerla, lograría comprimirla entre sus manos. Se crearía una gran oleada de energía que destrozaba todo a su paso. Nuestros amigos deberían de afirmarse para no salir volando. Finalmente, Omega lograría desaparecer la bola de energía de Hakai como si nada. Eres patético, Bills, diría Omega. Tu ataque no sirve más que para calentar los músculos. La situación era crítica. Omega había absorbido el poder del cetro del tiempo. Su aura oscura se había vuelto aún más temible y ahora enfrentaba a Goku, Yamoshi y Bills con una sonrisa sádica en su rostro. Esto no se ve bien, murmuraba Goku mientras observaba a Omega. Sus puños estaban apretados y su cuerpo listo para el combate. Tenemos que encontrar una manera de detenerlo, respondería Yamoshi con su voz llena de determinación. Ya no podemos contenernos, diría Bills con un tono frío y calculador. Es hora de mostrar todo nuestro poder. Omega avanzaría lentamente. Su presencia aplastante se sentía como una montaña sobre los hombros de los guerreros. Con un movimiento rápido, Omega levantaría el cetro del tiempo y una ráfaga de energía oscura se lanzaría hacia ellos. Goku, Yamoshi y Bills se dispersaron, evitando por poco el ataque. Goku sería el primero en contraatacar. Se teletransportaría detrás de Omega y lanzaría una poderosa ráfaga de golpes. Su aura azul vibrante iluminaba el campo de batalla. Omega bloquea cada golpe con facilidad. Su risa resonaba en el aire. ¿Eso es todo lo que tienes, Goku?, se burlaría Omega con su voz llena de desprecio. Yamoshi no perdería tiempo. Aprovecharía la distracción de Goku y se lanzaría hacia Omega. Su aura rojiza brillaba intensamente. Sus golpes eran rápidos y precisos, pero Omega los esquivaba con una habilidad sobrehumana. ¡No permitiré que sigas con esto!, gritaría Yamoshi. Su voz resonaba con poder. Bills, observando la batalla, decidiría que era el momento de actuar. Concentraría su energía destructiva en un ataque masivo. Su aura púrpura oscura estaba envolviéndolo. ¡Desaparece, Omega!, rugía Bills mientras lanzaba su ataque con toda su fuerza. La explosión resultante sacudió el campo de batalla, pero cuando el humo se disipa, Omega estaba ileso, protegido por una barrera oscura creada por el cetro del tiempo.
Esta vez, aquel ataque no había sido tan efectivo como el anterior. «No puede ser», diría Goku lleno de desesperación. Omega sonreía maliciosamente y levantaría el cetro del tiempo nuevamente. Ahora es mi turno, diría Omega. Una ola de energía oscura se extendería desde el cetro, distorsionando el espacio a su alrededor. No podemos permitir que lo haga, gritaría Yamoshi. Debemos atacarlo juntos. Goku asintió y se prepararía para la ofensiva final. ¡Vamos!, diría Goku. Los tres guerreros se lanzarían hacia Omega al mismo tiempo. Sus auras se combinaban en una explosión de poder. Los golpes de Goku, Yamoshi y Bills chocaban con la barrera de Omega, creando ondas de choque que resonaban a través del campo de batalla. Omega contraatacaba con una furia descomunal, desatando ráfagas de energía oscura que obligaban a sus oponentes a retroceder. «No tienen ninguna posibilidad contra mí», gritaría Omega. Su voz resonaba con maldad pura. Goku no estaba dispuesto a rendirse. Lanzaría un poderoso Kamehameha directamente hacia Omega, que gruñía de dolor al ser golpeado. Pero rápidamente contraataca con una esfera de energía oscura que envió a Goku volando. Goku casi no podía moverse, se veía en muy mal estado. Omega se lanzaría hacia Goku, pero Yamoshi lo intercepta. Entre ambos, comenzarían a intercambiar golpes con gran tenacidad. Lógicamente, Omega era quien tenía la ventaja. Tras varios intercambios de golpes, derribaría a Yamoshi dejándolo fuera de combate. Solo quedaba Bills en pie. «Muy bien, dios de la destrucción. Te toca», diría Omega. «No te tengo miedo», diría Bills seriamente. «Deberías», diría Omega. Bills se lanzaría con todo hacia Omega. Lo atacaría con todo, pero Omega conecta con un fuerte rodillazo en su estómago. Por otro lado, mientras Bills y Omega luchaban, Yamoshi tomaría el anillo del tiempo. «Supongo que tendré que empezar de nuevo», diría Yamoshi. «Espera, si lo haces nos borrarás», diría Goku. «Lo siento, pero son una realidad hipotética», diría Yamoshi. Yamoshi trataría de usar el anillo del tiempo, pero al hacerlo liberaría destellos de energía como corriente eléctrica. Al final no pasaría nada. «No lo entiendo», diría Yamoshi desconcertado. «¿Acaso dejó de funcionar?» «Esta línea temporal ha dejado de ser hipotética», diría Whis. «¿De qué estás hablando?», diría Yamoshi. «Cuando Omega usó el cetro del tiempo, canalizó el poder de su futuro. Se hizo uno con él. Puede que no sea tan fuerte como su futuro, pero canonizó la línea temporal», diría Whis. «Ya no es hipotética», diría Yamoshi con una expresión de derrota que se hacía ver fácilmente. «Ya no puedo intentarlo de nuevo». «Debió de tenerlo en cuenta», diría Whis. Omega seguía castigando a Bills. El dios de la destrucción solo recibía golpes. Hacía lo posible por mantenerse en pie, pero estaba a nada de caer. Yamoshi iría por Goku con las pocas fuerzas que le quedaban. «Goku, tienes que detenerlo», diría Yamoshi. «¿Qué quieres decir?», diría Goku. «Ya no tengo más oportunidades y esta no es mi época. Te lo encargo», diría Yamoshi. Yamoshi apoyaría su mano en el cuerpo de Goku. La energía divina entraría en su cuerpo. Yamoshi comenzaría a envejecer a gran velocidad hasta convertirse en polvo. «Yamoshi», diría Goku desconcertado mientras sentía un gran poder recorrer por su cuerpo. «Vaya, eso sí que no me lo esperaba», diría Whis. Goku lo tenía claro. Yamoshi había sacrificado su esencia para darle el poder a Goku. De Dios Saiyajin a Dios Saiyajin, Goku lograría entenderlo. Goku explotaría su ki más allá de lo pensado. Su poder era tan grande que la pelea entre Omega y Bills se detendría por un momento. «¿Qué está pasando?», diría Omega desconcertado. «¿Goku?», diría Bills. Goku gritaría. Su voz se escuchaba en eco mientras su cabello se alzaba tiñéndose de blanco. Acababa de conseguir la forma perfecta del dios Saiyajin. Era el Saiyajin definitivo. «Omega, se acabó», diría Goku. «Esta vez no tendrás a dónde huir. No creas que te tendré miedo por un simple aumento de poder», diría Omega. ¿Qué es lo que pasará ahora que Yamoshi sacrificó su vida para darle poder a Goku? ¿Goku podrá derrotar a Omega? Y aún más importante, ¿qué pasará con todos los universos? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.